Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 9, modos de direccionamiento. Bueno, si recuerdan donde habíamos dejado la primera parte, justo estábamos a punto de arrancar la discusión acerca de los modos de direccionamiento. ¿Qué eran los modos de direccionamiento? Bueno, ahora vamos a ver más en detalle. Los modos de direccionamiento eran la forma en la cual interpretábamos el contenido de los campos argumentos. Resultó ser que era mucho más fácil codificar de qué instrucción se trata, simplemente una secuencia de unos y ceros en el campo opcode, y es un poquito más involucrado, y bueno, nos va a llevar gran parte de esta segunda parte del módulo, el análisis de, bueno, cómo encontramos los operandos sobre los cuales tenemos que llevar adelante la computación. Y después, bueno, brevemente cerramos el módulo hablando de la arquitectura Oceans, que la vamos a usar un poco para hacer, para práctica, ¿no? La vamos a ir usando como caballito de batalla para ilustrar distintas consideraciones en relación al funcionamiento de bajo nivel de arquitecturas contemporáneas, pero bueno, en este caso con ciertas particularidades de la cual vamos a hablar en un ratito. Pero empecemos entonces por los modos de direccionamiento. El punto en el que habíamos dejado hablaba de lo complicado que era representar, por ejemplo, direcciones de memoria. Complicado en el sentido de que las direcciones de memoria requieren una gran cantidad de bits, ya que bueno, el espacio de direccionamiento suele ser también bastante importante. Hablamos de gigas y gigas. Entonces, un poco la discusión era cómo hacer para tener el espacio de direccionamiento más grande posible y no requerir, no consumir o no tener instrucciones gigantescas, que eso también repercutía negativamente si considerábamos, bueno, que justamente las instrucciones están en memoria y es en esencia la parte central, la parte medular del cuello de botella, el estar en todo momento, en toda vuelta que le damos al ciclo básico de ejecución del CPU, estamos teniendo que ir a memoria a buscar la próxima instrucción. Entonces, la verdad que es una buena idea si esa instrucción en la medida de lo posible no es exageradamente grande, sino más bien lo más compacta posible. Y bueno, justamente los modos de direccionamiento han sido una herramienta interesante para atacar ese cuestionamiento, el tener instrucciones de una longitud excesivamente grande. Entonces se han ensayado muchas alternativas y bueno, no siempre están implementadas todas las ideas que se probaron en hardware. No siempre. Bueno, vamos a repasar un ejemplo puntual que es llamativo, una arquitectura que ya no se la usa hoy en día, pero es llamativa porque tiene, la verdad, una gran cantidad de modos de direccionamiento y todos implementados en hardware. En general, una arquitectura que podría ser la de un celular, la de una PC de escritorio, lo que hace es implementa un subconjunto en hardware y si llegado el caso un dado modo de direccionamiento es muy cómodo para los programadores, bueno, ese modo de direccionamiento se lo simulará con uno o más de los que sí tenés implementados en hardware. Como hacemos siempre, jugamos con la ley de equivalencia de hardware y software, tratando de encontrar un punto óptimo entre, bueno, la cantidad de hardware que insumís, que tiene un costo desde ya, y por ahí la pérdida de desempeño que se produce al tener que simular por software aquello que el hardware en ese momento circunstancialmente no te está dando. Vamos a analizar qué nos brindaba, por ejemplo, a nivel de hardware, el CPU Motorola 6809. Como verán, Intel no era la única que le ponía numeritos como nombre a los CPUs. Esta práctica se la está obviamente dejando de lado, más allá de que ahora i3, i5, i7, i9... antiguamente era simplemente un número, era el número de inventario. Vos ibas y decías, dame de este numerito, dame 3, de este otro numerito, dame 8. Los que estén haciendo digitales, bueno, habrán visto ¿no? los chipsitos donde vienen las compuertas también, uno lo pide por el numerito. Y obviamente que si hay un 6809, quizás haya un 6810, 6811, o qué sé yo, habría que mirar el listado de componentes de Motorola. Este CPU en particular tenía implementado una gran cantidad de modos y que tenemos que tomar, obviamente ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de estos modos mucho más en profundidad, pero es interesante esta especie de cartilla en la cual me da, bueno, además del nombre del modo de direccionamiento,
me da un mnemónico. ¿Qué es esto del mnemónico? Bueno, es una especie de ayuda a memoria. Es como eso de atarse el piolincito en el dedo que supuestamente ayuda a acordarse de cosas, no sé, de un día para el otro. Menos mal que ahora tenemos, ¿no?, el celu, y lo que hacés directamente escribís una nota en el celu y al otro día lees la nota y más vale que te acordás. O pones un reminder, qué sé yo. Ahora, el mnemónico, como su nombre lo indica, es solo una ayuda a memoria. En sí no tiene ninguna implicancia. Lo que sí extraemos en base, bueno, el que tiene buena memoria en base al nombre y el que no en base al mnemónico, es cuál es el operando accedido. Porque a final de cuentas, recuerden, el modo de direccionamiento esencialmente me dice cómo encontrar ese operando. ¿Cómo me lo dice? Bueno, describiéndome de qué manera debo yo interpretar el contenido del campo argumento. Y tenemos, por ejemplo, el modo registro, que lo que hace es acceder al contenido de un registro, pero después nos aparece el modo registro indirecto, que lo que hace, fíjense aquí, M sería el arreglo de la memoria. Bueno, dijimos varias veces que la memoria la podemos considerar como que fuera un arreglo, y bueno, justamente si es un arreglo podemos acceder a un determinado componente. Y fíjense lo que hace este modo registro indirecto, que es un modo, la verdad, muy poderoso, está presente en la mayoría de las arquitecturas contemporáneas. Toma al registro como si fuera una dirección y accede a la locación de memoria cuya dirección está en el registro. ¿Se entiende? Y noten cómo hacemos uso acá de la cuestión esta de ponerle los paréntesis o corchetes. Es medio confuso, ¿no? En el mnemónico usamos paréntesis, después el operando accedido, como es un arreglo, usamos corchetes, pero noten que es justamente para distinguirlo del registro directo. En el registro directo me importa el valor del registro, en el registro indirecto me importa un valor de la memoria, que circunstancialmente tiene como dirección el valor contenido en el registro, pero desde ya no estamos hablando de lo mismo. Creo que algo habíamos mencionado cuando presentábamos, por ejemplo, los punteros en el lenguaje de programación C, que uno enfatizaba que no había que confundir el valor del puntero, que sería en este caso, si estamos haciendo un nivel de indirección, sería el contenido del registro, sería el valor del puntero. No había que confundirlo con lo apuntado por el puntero, que en este caso sería lo que hay en esta alocación de memoria. O sea, constantemente, si tienen bien hecha esa distinción entre el puntero y lo apuntado por el puntero, les va a ser, bueno, no tan complicado esta cuestión de los modos de direccionamiento. Después pasamos a los modos de acceso a memoria, absoluto y absoluto indirecto. Directamente uno acá escribe una dirección, o sea, escribe los unos y ceros de la dirección, y como es un modo que siempre va a memoria, noten que no hace falta ponerle los paréntesis. Uno ya sabe, porque el modo es absoluto, y va a estar apareciendo, bueno, hay que ver si es ortogonal o no el set de instrucciones, la verdad, como era el Motorola no me acuerdo, sospecho que no era ortogonal. Vamos a estar accediendo a esa locación de memoria indicada por la dirección. Pero también podemos, de alguna manera, combinar el concepto o la idea de hacerlo indirecto. Entonces, tal vez acá uno se lo confunda con el registro indirecto, pero claro, no es lo mismo, porque acá era el valor de un registro, pero acá es una dirección. Entonces lo que hay que hacer es ir a la memoria, a esa dirección, y allí vamos a encontrar la dirección del dato que uno quería. Si los perdí por el camino, no se preocupen, ahora vamos a ver más en detalle, pero bueno, es un modo muy interesante, es lo más cercano a un puntero en este caso, ya que el puntero también se aloja en memoria, así que absoluto indirecto nos permitiría hacer todo lo que podemos hacer, por ejemplo, con punteros en el lenguaje de programación C. Después, bueno, un modo muy sencillito que posiblemente sea a través del cual empecemos, el modo inmediato, consiste en directamente escribir un número. O sea, adentro el contenido del campo argumento va a ser el número, el operando que uno quiere. ¿Querés sumarle 22? Pon el 22. Ahora, ¿cómo distingo a nivel de programación, por ejemplo, que es donde se usa el mnemónico, entre una dirección, la dirección 22, y el valor 22? Bueno, depende de los distintos lenguajes de programación. En algunos de ellos se toma la convención de ponerle el hashtag. Entonces, si vos pones hashtag 22, estás hablando del número 22. Si vos pones 22, estás hablando de la dirección 22. Ojo, no es en todos los lenguajes de ensamblador igual, va a depender de las características de la máquina. Después aparecen dos modos muy involucrados, muy tal vez confusos la primera vez que uno los ve, que son los modos auto-increment y auto-decrement. Es muy complicado notarlo, fíjense que está anotado como con un nombre de registro, con alguna indirección, por eso tiene los paréntesis, y además aparece un más después o aparece un menos antes. ¿Por qué acá aparece después y acá aparece antes? Bueno, justamente porque con auto-increment
uno accede al valor en memoria y después se actualiza el puntero, mientras que con autodecrement uno actualiza el valor del puntero, bueno, la dirección, el contenido del registro, y uno después va a la memoria a esa dirección ya actualizada. Parece muy confuso o un modo raro. ¿Quién se le ocurriría hacer todo eso antes de acceder a un operando? Van a ver cuando lo veamos más en detalle que algún sentido tiene este modo de direccionamiento. Después tenemos, por ejemplo, el modo PC relativo, que lo que hace es, a partir de una constante típicamente asignada, un desplazamiento, ese desplazamiento se compone con el valor en ese momento del program counter. Y el dato, por así decir, el operando o lo que uno está relacionando, me quedé pensando si es el operando porque normalmente PC relativo se lo va a utilizar en operaciones, en instrucciones de control para generar saltos. Pero bueno, la dirección a la cual estás refiriendo a través de ese mnemónico o el dato que estás refiriendo a través de ese modo de direccionamiento es relativo al valor actual, al valor en ese momento del program counter. ¿Y por qué es relativo ese valor? Bueno, porque justamente lo referido sería el valor del program counter más el desplazamiento, más esa constante. Después tenemos tres modos, que son modos multicomponente, y son modos de multicomponentes que se los usan generalmente para recorrer estructuras de datos. Tenemos, por ejemplo, el modo base, en el cual, dado un registro y una dirección, lo que hace es acceder al contenido de ese registro sumado a esa dirección. Lo que hace es, de alguna manera, y el indexado es lo mismo pero al revés, por así decir. Fíjense cómo la dirección está afuera y el registro adentro, y también se suma la dirección más el registro. ¿Por qué? Y si uno lo mira acá, casi que es lo mismo. Bueno, cuando los veamos en particular van a ver que en el caso del indexado yo necesito tener acá una dirección completa, mientras que en el caso de base, el dato que yo pongo acá más bien es un desplazamiento, entonces puede ser más pequeñito. Pero bueno, acá a priori uno podría pensar que es prácticamente lo mismo. Me va a permitir recorrer elementos de una estructura, por ejemplo, elementos de un arreglo, podría ser. Y después tenemos la combinación de ambos, en donde los dos pueden variar, porque claro, si uno dice una dirección, explicita una dirección, la dirección no va a cambiar. El que va a cambiar es el registro. Lo mismo acá, si vos explicitas la dirección de comienzo de una estructura, esto no va a cambiar, lo que va a cambiar es el índice, por así decir. Pero después, en algunas arquitecturas, por ejemplo Intel, tenemos el modo base indexado, que es ambas cosas, donde tanto el comienzo de la estructura como el desplazamiento pueden variar porque están almacenados en registros. Pero, de nuevo, si fui muy rápido, ahora vamos a ir paso a paso viendo cada uno de estos modos. Empecemos tal vez por el modo más intuitivo, más rápido de explicar, que es el modo inmediato. Este modo, en la presentación de cada uno de los modos, la organización de la filmina es más o menos la misma. Vamos a tener acá arriba la interpretación. Esto es importante porque recuerden, el modo de direccionamiento esencialmente me dice cómo interpretar el contenido del campo argumento. O sea, lo que está adentro del campo argumento, cómo interpretarlo. Entonces, en el caso del modo inmediato, si acá adentro hay un 5, significa que, bueno, ahí está. Eso es de lo que estás hablando. Ahí tenés el 5. Un poco para que lo vean en acción, acá tenemos un par. Bueno, fíjense que usamos el hashtag, como decíamos recién. No necesariamente, no en todas las arquitecturas el hashtag tiene que necesariamente estar. En algunas es implícito. Y tenemos, bueno, tres alternativas de ejemplos, ¿no? Una involucrándolo con una arquitectura pila. Bueno, por ahí más que pila, esta sería una especie de acumulador único, bueno, o cero dirección o una dirección. Y después, ¿por qué no una CISC y una RISC? No, en la RISC vamos a tratar de que tenga los tres operandos. En la CISC, pienso en voz alta en Intel, entonces va a tener un registro más una dirección, o en este caso un valor inmediato, y el registro va a ser origen y destino. O sea, a esta instrucción le suma 5 a R0, y fíjense que acá hicimos lo mismo, le suma 5 a R0. Tratamos de que sea, mientras que se pueda, vamos a ir mostrando múltiples ejemplos. A veces me va a quedar uno solo, porque bueno, en otras arquitecturas ese modo de direccionamiento suele no estar. Y tenemos acá un pantallazo de lo que sería cómo está la memoria. Y bueno, justo esta era una arquitectura pila. Bueno, veamos qué hace. Si corresponde, acá tenemos la pila del programa para ir viendo cómo se apilan o se desapilan las cosas, si es que corresponde hacerlo. Y después, cuando tengamos algún modo que involucre registros, bueno, ahí donde está la pila del programa,
posiblemente tengamos un pantallazo de cómo está el banco de registros. Sobre todo si es con los modos de múltiples componentes que vamos varias veces al banco de registros a buscar información. Pero en este caso, para el modo inmediato, lo importante es que el contenido del campo argumento es el operando que estoy buscando. Y lo que vamos a hacer es una especie de buscando a Waldo. Vamos a indicar dónde es que terminamos encontrando el operando. En este caso lo terminamos encontrando ¿dónde? Bueno, uno diría en la memoria. Bueno, no, momentito, porque está en la instrucción. Es verdad que la instrucción estaba en la memoria, pero para cuando lo encontramos, la etapa de fetch, esa primera etapa del ciclo básico de ejecución, ya se llevó a cabo. Por ende, encontramos al operando ¿dónde? En el registro IR. O sea, ya lo encontramos adentro del CPU. Esto es importante porque, considerando que el banco de registros está cerca y que la memoria no está tan cerca, yo voy a poder ir al banco de registros mucho más rápido que lo que voy a poder ir a la memoria. Entonces vamos a ir analizando para cada modo de direccionamiento qué tan costoso es en tiempo ese modo de direccionamiento. Desde ya también podemos ir viendo qué tan costoso es en hardware. Eso también lo vamos a ir haciendo. Entonces, un pequeño análisis de este modo de direccionamiento. El modo inmediato también, a veces se me va a escapar, lo voy a denominar modo literal. Es, sin lugar a dudas, altamente eficiente porque no requiere accesos a memoria. Fíjense cómo vamos a estar midiendo qué tan eficiente es un modo de direccionamiento en función de los accesos a memoria que requiera. ¿Por qué decimos que no requiere accesos a memoria? Bueno, porque el operando es accedido al traer, estaba en memoria, claro, pero es al traer la instrucción inicialmente de memoria, ya nos queda dentro del CPU, por ende, aparte de ese acceso inicial, no necesitamos más accesos. Algo que se puede decir como crítica del modo literal o como cuestión a tener en cuenta. Ustedes saben de que el tamaño de los campos de argumento y no es lo que vos quieras, es lo que el formato de instrucción me permita. Entonces puede pasar que uno tenga un rango acotado a la determinada cantidad de bits que estén disponibles en el formato de instrucción de la arquitectura que estamos considerando. De todas formas, incluso un campo con pocos bits, un campo argumento que utilice el modo inmediato de pocos bits, es útil, porque por ejemplo muchas veces en los programas, sobre todo los de bajo nivel, usamos el 0 para inicializar, usamos por ahí el 1, o sea, un rango acotadito. De todas formas, 0 y 1 por ejemplo es un rango, no sé, de un bit, o si me das 2 bits y es con signo, sería de menos 1 a 1, ahí estamos haciendo, o de menos 2 a 1 si usamos complemento a la base y qué sé yo. Estamos incluso con poquita cantidad de bits, podemos hacer cosas interesantes con este modo, pero bueno, si tenemos que señalar los aspectos o las restricciones que tiene el modo, hay que tener presente que el rango puede estar acotado por el formato de instrucción. Y una pregunta interesante, quizás difícil de contestar a esta altura, pero que debería ser un poco más fácil de contestar tal vez cuando estén preparando la promoción o el examen final, es ¿para qué sirve este modo de direccionamiento en manos de un programador? Bueno, si este modo me permite representar valores y se lo va a estar utilizando para operar con valores constantes justamente, porque son valores que uno no va a estar modificando. ¿Qué pasa si este modo de direccionamiento no estuviera soportado por el hardware? Alguna vez pasó, hace mucho tiempo atrás. Bueno, lo que se hacía es, se lo simulaba. ¿Cómo se lo simulaba? Se usaba el modo que vamos a ver a continuación, el modo absoluto, y lo que se hacía es se ponía en una dirección de memoria el valor de la constante. Ahora, era medio tonto hacerlo así, porque primero, ocupabas un lugar de memoria con una constante, o sea, ponías en un lugar que las cosas pueden cambiar algo que vos no necesitabas que cambie. Y para colmo, al simularlo de esa manera, la ventaja que está señalada ahí arriba de no requerir accesos a memoria la perdíamos, porque lo estábamos simulando con otro modo de direccionamiento que sí requiere accesos a memoria. Lo que pasó es que, bueno, haciendo perfilado de los programas, se dieron cuenta, perfilado viene a ser contar el uso, por ejemplo, se hacía un perfilado de los modos de direccionamiento. Se veía sobre un programa que tuviera 1000 instrucciones, cuántas veces se había usado tal modo de direccionamiento, cuántas veces se había usado tal otro modo de direccionamiento. Y vieron que el modo inmediato
Tal vez no era el más usado de todos, pero sí se lo usaba y mucho. Entonces, de ahí en adelante prácticamente todas las arquitecturas, porque bueno, se va haciendo camino al andar desde ya. Todas las arquitecturas al modo inmediato lo suelen tener entre la oferta de modos implementados a nivel de hardware. Bueno, el modo de direccionamiento que sigue, o que vamos a ver a continuación, es el modo absoluto. Se trata, acá vemos los ejemplos, se trata de, por ejemplo, una instrucción y tener a continuación una dirección de memoria. Entonces, ¿cómo se interpreta esa dirección de memoria? Bueno, por ahí ya estoy dando la respuesta en la dirección de memoria. Tenemos una dirección, ¿cómo se interpreta? Bueno, como si fuera una dirección de memoria. Entonces, el contenido del campo argumento va a ser la ubicación en memoria del operando. Si acá tengo cómo está la memoria en ese momento, y esta es la instrucción que estoy tratando de ejecutar, ¿dónde está Waldo? Wally. Waldo. Bueno, Waldo, where's Waldo es en inglés, ¿dónde está Wally? Creo que en castellano, o los mezclé yo. ¿Dónde está el objetivo que estamos buscando? Antes era un 5, un hashtag 5. Fíjense, ahora está escondido acá adentro. ¿Y cómo hace el CPU para encontrarlo? Muy simple. Toma la dirección y accede al banco de memoria. En la memoria lo encuentra, entonces ahí tenemos nuestro 5, nuestro Wally, o no sé cómo se dice, o Waldo. Como hicimos recién, hagamos un pequeño repaso de las características de este modo de direccionamiento. Se lo conoce, el nombre absoluto por ahí es el más formal, pero también se lo conoce como memoria directo. Absoluto esconde un poco a dónde voy, a la memoria, voy al banco de registro, a dónde voy. En cambio, memoria directo es medio obvio qué es lo que está haciendo, pero está bien, pueden usar indistintamente cualquiera de los dos nombres. Hay que decir, tiene un acceso a memoria, claro, es más, si lo llamas memoria directo es hasta obvio. ¿Y qué opinamos de que tenga un acceso a memoria? Bueno, va a ser un poquito más lento que el modo literal. Pero sin embargo, a la memoria en algún momento vamos a tener que ir. Porque antes de que existiera inclusive la arquitectura von Neumann, a la memoria ya íbamos a buscar los datos. O sea, lo nuevo ahora tal vez es ir a buscar las instrucciones. Pero los datos seguimos teniendo que ir a la memoria a buscarlos. Entonces, un acceso a memoria, es verdad, es más costoso que un acceso a un banco de registros o en modo literal directamente al registro IR, pero de todas formas es razonable el costo de ir una vez a la memoria, porque alguna vez va a haber que ir a la memoria a buscar los datos, así que es como un costo que en algún momento hay que pagarlo. En este caso podemos empezar a hablar de la dirección efectiva. La dirección efectiva es un término que representa dónde es que estaba el dato. Y no hablamos de dirección efectiva en el caso del modo literal, del modo absoluto, del modo inmediato, porque de alguna manera el dato ya lo tenías en la mano. Entonces cuando te dicen, ¿y dónde estaba? Y ya lo tenía en la mano. En cambio ahora el dato no lo tenés en la mano, lo tenés en la memoria. Bueno, entonces podemos empezar a hablar de cuál es la dirección efectiva. Vamos a hacernos esta pregunta en los restantes modos. Y en general, como obviamente la respuesta suele ser una dirección, en el caso de que esté en la memoria, como sucede en memoria directo, bueno, va a ser ni más ni menos que la dirección de memoria. Pero si fuera un modo de direccionamiento que refiere al contenido, a uno de los registros del banco de registros, en ese caso la dirección va a ser la dirección dentro del banco de registros. O sea, no siempre va a ser una dirección de memoria, lo que sí siempre es una indicación de dónde está el dato. Porque a final de cuentas, recuerden, eso es un modo de direccionamiento. Es que me digas dónde es que termino encontrando el dato. El espacio de direcciones que puede referir este modo de direccionamiento, sin dudas está acotado por la cantidad de bits que nos permita el formato de instrucción. A diferencia del modo literal, acá tiene un costo elevado el no poder poner direcciones completas. Y poner direcciones completas implica que el campo argumento tenga un tamaño gigantesco. 20, 30, 40 bits, una cantidad muy grande de bits en ese campo argumento para contener una dirección. Y es costoso que no nos dejen poner una dirección completa. Costoso en el sentido de que perdemos, si se acuerdan de la primera parte, uno de los objetivos de diseño de un set de instrucciones es poder manejar la totalidad de la memoria. Y bueno, ¿por qué eso estaba como algo deseable? Y porque no es tan accesible o tan barato lograrlo. En este caso, para tener un modo memoria directo, un modo absoluto que pueda direccionar la totalidad del espacio de direcciones,
el formato de instrucción te tiene que permitir campos argumento muy voluminosos. Recién decíamos que con el modo literal, con un puñado de bits me arreglo. Bueno, en el caso del modo absoluto, esto no es así. Necesito muchos bits para que la cosa camine, para que la cosa funcione. Y podemos mencionar, esto a veces dispara confusión, pero bueno, a ver, espero no confundirlos. No va a ser un modo práctico. Recién decíamos, tratemos de pensar para qué le sirve este modo de direccionamiento en manos de un programador. Si vos estás dando una dirección, al programador, ¿para qué le va a servir que le des acceso a un dato que está en una dirección? Bueno, para manejar variables, no para manejar estructuras de datos. Vamos a tener otros modos de direccionamiento para estructuras de datos. Entonces, acá lo quiero destacar como algo negativo, que en el modo memoria directo no es práctico para recorrer estructuras de datos. Y lo interesante es analizar el por qué. ¿Por qué no es práctico este modo de direccionamiento para recorrer una estructura? Para recorrer una estructura lo que yo tengo que hacer es ir generando las direcciones de los elementos de la estructura. O sea, tener la posibilidad, por ejemplo, con un puntero, como cuando recorríamos un arreglo con un puntero. Con un puntero apuntaba al primer elemento, después al segundo, al tercero, al cuarto. O sea, yo en el puntero voy generando las direcciones de todos los elementos. Voy actualizando la dirección para ir apuntando a los distintos elementos. Si yo quisiera recorrer un arreglo con el modo de direccionamiento de memoria directo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ir actualizando la dirección. Pero eso es problemático. La respuesta de por qué no es práctico para la estructura de datos, porque es problemático actualizar la dirección. ¿Y por qué es problemático actualizar la dirección usando este modo de direccionamiento? Por la sencilla razón de que la dirección está adentro de la instrucción. De hecho, como dice allí, la dirección efectiva, que es donde está adentro de la instrucción. Entonces yo, para poder recorrer un arreglo, necesitaría escribir un programa en donde el programa cambie las instrucciones del propio programa. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama código automodificable. Un código que se modifica a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, a ver, la idea de código automodificable existe per se, y en este caso en particular estoy señalando como desventaja del modo directo el hecho de que si querés recorrer una estructura con modo directo, tenés que sí o sí apelar a código automodificable. Por ende, el modo directo, memoria directo, es apropiado para recorrer, o acceder, mejor dicho, tipos de datos simples. Un tipo de datos simple no hace falta recorrerlo. ¿Por qué no sirve para recorrer tipos estructurados? Por ejemplo, un arreglo. Porque hay que modificar en tiempo de ejecución el campo argumento de la instrucción. O sea, tenemos que modificar en tiempo de ejecución el propio programa. Esta es una técnica que la solían hacer en su momento, bueno, cuando fue su esplendor allá hace mucho tiempo atrás, 30, 40 años atrás, había unos programas, los famosos virus, que para esconder, para que no mostrar que eran virus, uno miraba, estaban escritos obviamente en lenguajes de bajo nivel, por ejemplo en lenguaje ensamblador, uno miraba el código y el código decía, qué lindo es la vida, buenos días, cosas así, ¿no? Y lo empezabas a ejecutar, vos encontrabas esas frases en el código, pero lo empezabas a ejecutar y a la tercera instrucción lo que hacía es cambiaba, y en lugar de decir qué lindo, linda mañana o qué sé yo, te borraba el disco rígido. ¿Cómo hacía eso? Bueno, era código automodificable. ¿Y por qué lo hacían así a los que escribían los virus? Bueno, porque lo hacían difícil de entender al programa. Justamente, el código automodificable, el código que se modifica a sí mismo, es un código que complica muchísimo la interpretación de qué es lo que hace un programa. Los virus lo usaban para esconderse, pero desde ya que si es bastante difícil es programar para que encima, no sé, programemos con una mano atada en la espalda o programemos usando código automodificable. No es para nada recomendable hacerlo. Ok. ¿Cómo hacemos para recorrer una estructura? Porque estamos queriendo resolver un problema que sí es razonable. Recorrer un arreglo, por ejemplo. Ok. La forma de hacerlo, si uno no tuviera modos de direccionamiento más avanzados, estos de múltiples componentes que vamos a ver a continuación, la forma correcta de hacerlo es como hacemos en C.
usando un puntero. Es decir, tener una locación de memoria que adentro contenga la dirección. Un puntero es eso, es una locación de memoria que adentro tiene una dirección de otro dato. Entonces ahí sí no hay ningún problema. Cambiamos la memoria, no el código, cambiamos el dato, o sea, el valor del puntero, y vamos recorriendo el arreglo sin ningún inconveniente. Así que aparece esa disyuntiva. ¿Cuál sería la idea detrás del modo? Recién teníamos memoria directa. Bueno, ¿cómo sería memoria indirecto? La idea sería agregar un paso más en la búsqueda del argumento. En el modo directo, cuando uno ve una dirección, ¿dónde andás, ratón? Si uno ve una dirección, decís, ah, ya está, voy a esa dirección y ahí me encuentro el dato que quiero. Pero recuerden que estamos en general, bueno, creo, sí, unos cuantos de estos ejercicios terminamos encontrando un 5, ¿no? Como en el modo literal. Y noten que acá en el A000 no hay un 5. Bueno, porque le hemos agregado, vamos acá a simular lo que sería el acceso indirecto. En el acceso indirecto vamos a la memoria, a una locación de memoria, la indicada por el campo argumento, en donde vamos a encontrar la dirección de memoria, síganme, en la que vamos a encontrar el número. Y entonces fíjense, si lo hacemos, voy a memoria, ¿qué encuentro en memoria? Bueno, estos son bytes, ¿no? Son como bytes. Entonces, si una dirección de memoria está teniendo 16 bits, yo necesito 2 bytes. Esto sería la memoria de una computadora que tiene de cantidad máxima 64K. No importa la cantidad. Lo que sí es interesante es esto, fíjense. Necesito 2 bytes, y si yo voy a la locación A000, me encuentro con un solo byte. ¿Dónde saco el próximo byte? Bueno, lo que hace la computadora normalmente es tomar también el que sigue. Y noten esto, tengo 02 a 0. Bueno, asumo que se trata de una computadora tipo una PC de Intel, entonces asumo que está en Little Endian. Ahí nadie se va a acordar qué diablo era lo de Little Endian, Big Endian. Bueno, Little Endian te daba los menos significativos primero y los más significativos después. Entonces 02 a 0 en realidad forma ¿qué dirección de memoria? Forma la A002, porque viene primero lo menos significativo, después lo más significativo. ¿Y qué encontramos allí? Bueno, no le puse acá está Waldo, pero noten que en el A002 encontramos el 5, que era el valor que buscábamos, el valor al cual queríamos referir. Como señala allí, yo acá tengo, bueno, también lo podemos ver visualmente, ¿no? Acá está la memoria, este es el banco de memoria. Noten que tenemos un acceso y luego un segundo acceso. A ver, ¿resolvimos un problema complicado que era lo de tener código automodificable? Sí, pero como que nos compramos un problema para resolverlo, porque ahora tenemos que acceder a la memoria 2 veces. Y así como no era tan terrible acceder una vez, en el contexto actual de computadoras con línea de ensamblaje, es una pésima idea que algún modo de direccionamiento, que alguna instrucción acceda 2 veces a la memoria por unidad de tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque como en una línea de ensamblaje, después se los dije un montón de veces, lo van a ver mucho más en profundidad en Arqui, en una línea de ensamblaje vamos a tener que configurar el pipeline que se mueva a la velocidad de la instrucción más lenta. Entonces, si hay una instrucción que hace 2 accesos a memoria, es como si todas las instrucciones hicieran 2 accesos a memoria. ¿Me siguen la idea? ¿Eso quiere decir que la ventaja del modo literal se pierde si hay pipeline? Sí, tienen razón, porque modo literal es más veloz que, por ejemplo, memoria directo. Entonces el pipeline se va a mover a la velocidad de memoria directo. Por ende, el hecho de que modo literal sea más rápido no me ayuda. Sí, es verdad, si tenés pipeline, esto es así. Hoy en día tenemos pipeline hasta, no sé, en la suela de los zapatos, hay por todos lados pipeline. Hace un tiempo atrás hace mucho tiempo atrás era solamente en las supercomputadoras. Hace mucho tiempo atrás era solamente en las PC de escritorio, y la verdad que hoy en día tenemos pipeline en todos lados porque es una herramienta fenomenal el incremento de velocidad que ganamos gracias a la línea de ensamblaje. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Si tenemos una computadora que admite el modo absoluto indirecto, el modo memoria indirecto, atención si hay línea de ensamblaje, porque nos va a ralentizar a todas las otras instrucciones. Pero bueno, primero analicemos cómo se interpreta el contenido del campo argumento en esta
alternativa, en esta forma de resolver lo de recorrer estructuras sin tener que apelar a código automodificable, en este caso apelando a un nivel más de indirección. ¿Cómo interpretamos el contenido del campo argumento en el caso de hacer este modo de direccionamiento, absoluto indirecto? Bueno, vamos a interpretar que el contenido de ese campo argumento es la ubicación en memoria, no del operando, sino de la dirección del operando. ¿La dirección dónde? También en memoria, ¿no? A ver, sería la ubicación en memoria de la dirección en memoria del operando. No lo puse dos veces, pues bueno, porque no me entraba, sobre todo, y además también para que no quede la cacofonía. Si lo vemos animado, vamos a la memoria, encontramos la dirección y después, y acá sí le debo haber puesto, ahí está, encontramos a Waldo. Consideraciones con respecto a este modo de direccionamiento. Bueno, al igual si absoluto se lo conoce como memoria directo, a absoluto indirecto se lo conoce como memoria indirecto. ¿Por qué se llama absoluto? Bueno, porque la dirección es absoluta, no es relativa, es absoluta. O sea, vos decís en la dirección 5 y es en la 5. Va a haber otros modos, por ejemplo, hoy hablamos del PC relativo, también otros modos de multicomponente que son relativos justamente, que la dirección a la cual hacen referencia es 5 más algo más. Pero bueno, estamos ahora en absoluto indirecto. Con respecto al desempeño es complicado, son dos accesos adicionales. ¿Por qué digo adicionales y no digo exactamente dos accesos? Bueno, porque a la instrucción que tiene un campo argumento con este modo de direccionamiento, la tengo que ir a buscar a memoria. Así que tenemos el acceso inicial y después tenemos, producto de este campo argumento, dos accesos más. Puede haber otro campo argumento más en la misma instrucción que también requiera uno o dos accesos más. Entonces, siempre se habla de accesos adicionales. Si estamos comparando modo de direccionamiento con modo de direccionamiento, está bien, decimos, y mira, absoluto e indirecto son dos accesos a memoria. Ahí está bien, no hay drama. Si comparamos el modo de direccionamiento en sí, pero si lo pensamos en el contexto de una instrucción, bueno, hay que mirar qué pasa con los otros campos de argumentos también, obviamente, y además también no perdamos de vista el primer acceso para traer a la instrucción desde la memoria. Sí, está bien, no todo es negativo con absoluto indirecto. Es un modo de direccionamiento extremadamente flexible. ¿Por qué? Bueno, decíamos recién, te permite como simular punteros del lenguaje C a nivel de lenguaje ensamblador o incluso a nivel de lenguaje máquina. Extremadamente flexible. Todo lo que hacemos con punteros se puede hacer con este modo de direccionamiento. Entonces, como dice allí, recorremos cualquier estructura de datos. Yo les ponía como ejemplo un arreglo, pero también este modo sirve para recorrer listas, árboles, colas, lo que les venga en mente lo vamos a poder recorrer. Dicho esto, actualmente está en desuso. ¿Por qué? Por lo costoso en tiempo de ejecución. Sobre todo si lo combinamos con, como les contaba recién, con una arquitectura que tenga línea de ensamblaje en donde el costo de este modo de direccionamiento lo pagan todas las instrucciones. Y la verdad que dos accesos de memoria por unidad de tiempo no sería, o por instrucción es un costo demasiado elevado para pagar. ¿Qué pasa si yo quiero ese nivel de flexibilidad, quiero recorrer árboles y qué sé yo, y no quiero pagar ese costo? Bueno, lo que hacemos siempre, se lo puede simular haciendo uso de otros modos de direccionamiento como los que vamos a ver a continuación. Ahora se los comento en particular. Bueno, el siguiente modo, este modo es uno en las computadoras que tienen registros, que son la mayoría de las actuales, porque si lo piensan, tanto la arquitectura CISC, por ejemplo Intel, o la RISC, por ejemplo, no sé, ARM o la de los Celus, utilizan registros, bancos de registros. Entonces, este modo hoy en día se ha hecho muy popular. Las arquitecturas que no tenían banco de registros están totalmente fuera de uso. ¿Y cómo se interpreta? Acá lo vemos, acá lo tenemos. De hecho, bueno, esta instrucción sería una instrucción RISC, ¿no? Esta de acá abajo sería. Tiene tres campos argumento, de las cuales, bueno, uno de ellos es modo inmediato, ya lo hablamos, y en dos de ellos es modo registro, que es justamente del que estamos hablando ahora. ¿Cómo se interpreta el contenido del campo argumento? Bueno, esto a veces en el final me ha generado controversia porque, bueno, acá dice una cosa, pero como hay que hilar fino. Fíjense que acá habla... acá tenemos un ejemplo, como aparecen los registros, en lugar de la pila del programa, acá tengo el banco de registros. Cuando acá dice R0, realmente no es que tenés un registro adentro del campo argumento, porque el registro está siempre acá.
siempre está en el banco de registros. Entonces, ¿qué hay adentro del campo argumento? Bueno, lo que va a ver acá es típicamente, como dice acá arriba, la ubicación dentro del banco de registros. O sea, lo que hay acá es una dirección. Es una dirección, bueno, no de memoria principal, sino del banco de registros. Entonces, si tenemos estos 16 registros, esta arquitectura tenía 64 kilobytes de RAM y tenía 16 registros. Bueno, lo que va a tener es este 0. O sea, con 4 bits en el campo argumento, si fuera esta arquitectura del ejemplo, digo, con 4 bits puedo codificar la dirección del registro. Voy a codificar, 4 ceros para este de acá, 30001 para el que sigue, y al F lo voy a codificar con 1111, ¿no? Cada una de las 16 combinaciones de esos 4 bits. Así que bueno, no se confundan por el hecho de que yo dibujo el R0 acá adentro, no es que está el registro en el campo argumento. Lo que está en el campo argumento es la ubicación, en este caso del operando, dentro del banco de registros. Y en ejecución, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, lo que hacemos es lo vamos a buscar. Y ahí estamos. ¿Qué podemos analizar en este caso? Fíjense que no se accedió a la memoria. Bueno, se accedió al banco de registros, sí, pero había una gran diferencia. El banco de registros está muy cerca de la ALU, mientras que la memoria no tanto. Entonces, bueno, pasemos en el caso este de que había dos referencias, tenemos, bueno, 2 accesos al banco de registros. Pasemos ahora al análisis. En este caso no encontramos un 5. Bueno, le podría haber puesto un 5 dentro, no sé por qué me quedó ese A000. Ahí está el Waldo, por así decir. Pasemos al análisis. El modo registro también se lo conoce como registro directo. Ahora van a ver por qué. Vamos a tener también la variante indirecto de este modo. Y es, la verdad, bastante parecido al modo absoluto, pero con una principal diferencia. Vamos a usar al banco de registros como espacio de direcciones. Entonces, si es análogo al absoluto, podríamos decir que la dirección efectiva es el contenido del campo argumento. Está bien, porque el contenido del campo argumento va a ser la dirección del registro en el banco de registros. O sea, está bien. Tal vez un poquito traído los pelos interpretar que la dirección del registro también es una dirección efectiva, pero bueno, ahí no están todos de acuerdo los autores. Hay que decirlo, es extremadamente eficiente, tan eficiente como el modo literal, porque no requiere accesos adicionales a la memoria. Siempre, bueno, disculpe que me repita, ponemos aparte del acceso inicial, porque no hay que perder de vista de que la instrucción estaba en memoria, así que sí o sí al menos un acceso a memoria tiene que haber. Esto también se aplica al modo literal. Y algo muy interesante, siempre tratamos de destacar, bueno, destacamos para qué sirve en manos del programador, y también destacamos lo que serían las ventajas o limitaciones, ventajas y desventajas que tengan los distintos modos. En este caso hay que señalar como ventaja el hecho de que, además de ser muy eficiente, te arreglás con muy poquitos bits. Recién decíamos, en el ejemplo que teníamos 16 registros, con apenas 4 bits en el campo argumento, podemos acceder a cualquiera de los 16 registros. Es verdad, es análogo al modo absoluto, pero con una gran ventaja. Mientras que el modo absoluto requiere gran cantidad de bits, arriba de 30, el modo registro con poquito se arregla. Con 5, 6 a lo sumo te arreglas incluso en una computadora contemporánea. Algo interesante del modo registro también es que junto al modo que vamos a ver a continuación, el modo registro indirecto, se lo puede utilizar para simular aquellos modos de direccionamiento que por alguna razón el hardware no me brinda. Por caso, memoria indirecto. Combinando este modo de direccionamiento con el que viene a continuación, podemos lograr el mismo comportamiento que podemos alcanzar con el modo memoria indirecto. Pero claro, con una gran ventaja. No necesitamos los 2 accesos a memoria. Y otra gran ventaja, no ralentizamos, en caso de haber pipeline, no ralentizamos al resto de las instrucciones. Bueno, recién decía de que para simular memoria indirecto combinamos registro con registro indirecto. ¿Qué hace registro indirecto? Acá lo tenemos, bueno, en lugar de ser una RISC, lo tenemos hecho con una computadora CISC. Lo que hace es, y esta CISC tiene un modo literal acá y un modo registro indirecto aquí. Noten la diferencia. Si fuera modo directo, estos corchetitos no están. Al estar los corchetitos, activa registro indirecto. ¿Y en qué cambia? Bueno,
Si es indirecto, el contenido del campo argumento sigue siendo la ubicación dentro del banco de registros, pero acá es donde la cosa cambia. No es del operando, sino de la dirección en memoria del operando. Entonces, si lo simulamos, lo que vamos a estar haciendo... ahí veo por qué porque copy-paste, me quedó ese A000 allí, para ir a buscar ahora, me imagino... no, miren, me quedó mal también acá, tenía que haberlo editado, mucho copy-paste. Me quedó en el A002, el 05. Pero bueno, a final de cuentas no importa, ¿no? Ahí encontramos el operando que estábamos buscando. Noten cómo tiene una dinámica, si se quiere, análoga a memoria indirecto, pero con una gran ventaja. Tenemos un solo acceso a memoria. Repasemos las características. Como decía recién, análogo a memoria indirecto, absoluto indirecto, pero tomando la dirección del operando del banco de registros, lo cual redunda que tenemos un solo acceso a memoria. Mantiene como ventaja que se puede codificar con pocos bits. Esto es muy interesante. Por un lado, puedo direccionar a la totalidad de la memoria, pero por otro lado, lo codifico con pocos bits. ¿Cómo se explica? Y porque la dirección de memoria, la dirección efectiva, que es el contenido del registro referido, está en el banco de registro la dirección efectiva, mientras que en el campo argumento solo está la dirección del registro. Y como hay, digamos, más direcciones efectivas posibles, más direcciones de memoria posible y muy poquitos registros, tenemos la posibilidad de direccionar la totalidad de la memoria, pero insumiendo o gastando poquitos bits dentro de la instrucción. La verdad que este modo de direccionamiento es una exquisitez y la verdad que entre registro y registro indirecto uno se puede prácticamente arreglar. Y si quieren sumamos también literal. Con esos 3 modos de direccionamiento hacemos maravillas. Obviamente que para que esto funcione, hay que ver. Si el formato te lo permite, tal vez un modo de memoria directo también lo sumaría. Pero si no, con estos 2 de registro más el literal, prácticamente que podemos hacer cualquier programa. Bueno, como es indirecto, es decir, como la dirección efectiva no está en el campo argumento, sino que está en el banco de registros, retiene la capacidad de direccionar la totalidad del espacio de direcciones. Recuerden que era una crítica que le hacíamos, por ejemplo, a memoria directo, que estábamos entre la dicotomía o restringo la cantidad de bits en el campo argumento para que el campo argumento no sea gigantesco, o bien retengo lo de direccionar la totalidad del espacio de direccionamiento. No podía hacer las dos cosas a la vez. Si direcciono la totalidad, no va a ser pequeño. Si es pequeño, no direcciono la totalidad. Mientras que con registro indirecto vendría a ser como lo mejor de los dos mundos. Es un campo argumento de pocos bits, de un puñado de bits, y sin embargo no estoy sacrificando, por ejemplo, en el caso de que el tamaño de palabra del procesador coincida con la cantidad de bits de direccionamiento, como era el caso, por ejemplo, en la arquitectura 386, puedo direccionar la totalidad del espacio de direcciones sin ningún problema. Y de hecho, de la 386 en adelante, al revés, la cantidad de bits que tengo en el registro son más que los bits que necesito para armar una dirección. Así que estoy a cubierto, totalmente a cubierto. Desde ya, este es un modo altamente flexible. Lo mismo que decíamos a favor de memoria indirecto, se puede decir de registro indirecto. Nos va a permitir recorrer cualquier estructura de datos, no solo arreglos, sino también listas, pilas, colas, árboles, lo que se te venga en gana, lo vamos a poder recorrer con este muy interesante modo de direccionamiento. Bueno, hay que decirlo, también es más eficiente que absoluto indirecto, porque tiene un solo acceso a memoria. Esto es valiosísimo. 2 accesos a memoria combinado con pipeline es una mezcla que no hay que hacer nunca, mientras que este está teniendo un acceso a memoria. Hemos dicho, es verdad, es más lento que el modo registro. Sí, claro, es más lento que el modo literal, desde ya, pero es igual de veloz que el modo memoria directo. Y el modo memoria directo lo tenés que tener, porque en algún momento los datos están en memoria. Entonces no es un costo elevado tener un acceso a memoria. ¿Es un poquito más lento que el modo registro? Sí. ¿Es excesivamente más lento que el modo registro? No, de ninguna manera. El único que es excesivamente más lento es el memoria indirecto, que es el que, si recuerdan, les mencionaba, no está presente en ninguna de las arquitecturas contemporáneas, justamente porque se lleva muy mal con esa característica que sí está presente en las arquitecturas contemporáneas, la línea de ensamblaje. Ok, pasemos ahora a los modos de direccionamiento multicomponente. ¿Por qué se llama así? Esencialmente porque es un único modo de direccionamiento que refiere
a dos campos argumento. Entonces, acá tomamos el ejemplo, ¿cuál hicimos? Ni este, hicimos otro diferente. Bueno, no importa. Acá tenemos un modo registro, que este va a ser origen y destino. O sea, este va a ser, como es una suma, necesito 3, no es este más este en este, no. Estos dos de acá, si no me equivoco, forman parte de la misma, este sería el modo indexado. El modo indexado involucra una dirección completa y un desplazamiento variable. Pero no confundan, este de acá sería un modo registro, que va a ser origen y destino de la suma, y después el segundo componente es este modo direccionamiento multicomponente, que tiene, por así decir, dos campos. Más allá de acá en la descripción lo unifiqué. Tal vez, lo podría hacer, para que sea más claro, esta separación de acá debería ser en línea punteada, ¿no? Porque es como que esto y esto van juntos. Acá lo vemos bien quizás. Noten cómo la dirección y el registro van como pegaditos, porque forman parte del mismo, por así decir, modo de direccionamiento. Bueno, ¿cómo se interpreta? Dentro del campo argumento voy a encontrar una dirección de base fija y voy a tener un desplazamiento variable. Cuando hablamos de desplazamiento, normalmente hablamos de desplazamiento signado. Cuando hablamos de dirección, normalmente hablamos de un número sin signo. Las direcciones son magnitudes, enteros positivos. Los desplazamientos son números signados. ¿Y cómo se obtiene la dirección efectiva? Bueno, este es un modo que requiere hardware adicional. Fíjense acá, necesito una pequeña ALU porque la dirección efectiva se computa. La dirección efectiva no es A000 ni es el valor de R3. R3 tiene un 0002. No, la dirección efectiva va a ser la suma de ambas cosas. Creo que lo tenía animado. Este modo de direccionamiento funciona tomando, la dirección, la alimentamos a la ALU auxiliar, tomamos el registro. Claro, cuando acá arriba dice, creo que después lo tengo destacado en las características, cuando acá arriba dice que el desplazamiento es variable, obviamente que yo no puedo tener acá dentro un desplazamiento variable, porque el contenido del campo argumento es fijo. Bueno, a menos que estemos en presencia de código automodificable. Entonces, para que pueda variar, normalmente lo que hacemos es tener una referencia al banco de registros y luego el contenido del registro R3, sí, eso es lo que va variando sin ningún problema. Entonces tenemos una dirección de base fija, un desplazamiento que puede variar y la suma de ambos nos va a dar la dirección en memoria, esto es importante, va a tener un acceso a memoria del operando que estamos buscando. Entonces tenemos la dirección de base, la cargamos en la ALU, luego tomamos el desplazamiento, la dirección del registro, encontramos, la dirección dentro del banco de registros donde está el desplazamiento, para ser precisos. Ahí lo tomamos, lo alimentamos también a la ALU, hacemos un poco ahí de magia, que es, activar la suma. ¿Y qué nos da de resultado? Nos da A002. Y ahí vamos a buscar el dato de memoria y finalmente encontramos, ahora nos reencontramos con el 5. Ahí estamos. Bueno, si queremos destacar algunas características de este modo de direccionamiento, lo que podemos decir es que es muy eficiente. ¿Por qué? ¿Tiene 0 accesos? No, tiene un acceso. Es decir, es igual de eficiente que memoria directo o que registro indirecto. Ya hemos dicho, un acceso a memoria es aceptable, así que está bien. A nivel de desempeño está bien. Una observación, una restricción, una limitación que tiene este modo de direccionamiento es que la dirección base debe ser... Ahora van a ver por qué digo la dirección base, por qué digo dirección base y por qué ahí en la explicación dice dirección base de una estructura. Debe ser una dirección completa. Eso es un problema. Lo mismo habíamos señalado en el modo memoria directo. El tener que tener una dirección completa en un campo argumento puede ser complicado, porque entramos en ese compromiso. O te dejo tener una dirección completa y el campo se me hace gigantesco, o hago el campo más pequeño pero dejo de poder direccionar la totalidad de la memoria. Es un problema complicado. El desplazamiento, ahí lo tengo acá destacado, lo vi como error muchas veces en el examen, así que lo terminé destacando acá para enfatizarlo una vez más, ¿no? Lo de golpear varias veces el clavo. Para poder variar ese desplazamiento debe estar almacenado en uno de los registros del procesador, obviamente, porque estamos hablando, no estamos considerando código automodificable aquí. ¿Y por qué hablamos de dirección base de la estructura? Bueno, porque este modo y su primo hermano que vamos a ver a continuación
son modos de direccionamiento pensados para recorrer estructuras. Directamente están desde el vamos pensados para recorrer estructuras. Y puntualmente indexado, fíjense que tenemos fija la dirección base y puedo variar el desplazamiento. O sea, la idea es recorrer distintos elementos de una misma estructura, porque no puedo yo cambiar la dirección base. Alguien estará pensando, pero si hago código automodificable, ¿puedo también cambiar la dirección base? Bueno, sí, tenés razón, pero el espíritu inicial es recorrer múltiples elementos de la misma estructura de datos. Si después te pones a hacer código automodificable, bueno, allá vos. El primo hermano que les decía recién es el modo base. Es primo hermano porque también requiere múltiples componentes y también requiere una pequeña ALU a disposición del modo de direccionamiento para calcular la dirección efectiva. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener, bueno, algo parecido. Tenemos, bueno, no sé por qué acá dice add y acá dice move, bueno, no importa. No importa, digo, porque al final de cuentas frenamos cuando encontramos el operando. Nunca llevamos adelante lo que diga la instrucción. Tenemos acá un modo registro y después acá está el multicomponente que es el R0 y 02. Vamos a tener en el R0 la dirección base. Fíjense que tenemos ahora un desplazamiento fijo, este 02. Y vamos a tener una dirección base variable. Obviamente esa dirección base para variar debe estar almacenada en un registro. Así que ¿cómo sería la dinámica de esto? Voy primero a buscar la dirección base que está en el banco de registros, la alimento a esa pequeña ALU auxiliar y luego voy a buscar al registro IR el desplazamiento fijo, ahí lo encuentro, y también lo alimento a esa pequeña ALU, las amarreamos cual preparando, no sé, un gin tonic, y de ahí sale entonces la dirección efectiva. ¿Cuál va a ser la dirección efectiva? Va a ser A002, y justamente en A002 es que encontramos a Waldo. Bueno, podemos revisitar, hacer el mismo análisis con respecto a las características de este modo de direccionamiento. Tenemos que también, al igual que con el modo indexado, decir que es relativamente eficiente. O sea que la verdad que es eficiente. Tiene un solo acceso. 0 accesos está muy bien. Un acceso también está muy bien. La base, como antes pasaba con el desplazamiento, con el índice. Ahora en este caso la base, para poder variar, la tenemos que almacenar necesariamente en un registro del procesador. El desplazamiento suele estar acotado, a diferencia del modo índice, que ahí teníamos una dirección completa, necesitábamos tener una dirección completa. En este caso, con un desplazamiento el mismo comentario que hacíamos con el modo literal, con un puñadito de bits, igual tengo un desplazamiento razonable y me sirve, lo puedo utilizar. Ese desplazamiento, como tiene que ser asignado, suele estar codificado en dos complementos. La razón por la cual está codificado en dos complementos a esta altura de la materia, bueno, ustedes ya lo saben. Y está pensado, es como el simétrico del modo indexado. Mientras que el modo indexado recorría múltiples elementos de la misma estructura, como ahora yo tengo fijo el desplazamiento, pero puedo cambiar la dirección base, significa, o podemos leer, que estoy accediendo al mismo elemento, por ejemplo el tercer elemento, por ejemplo el cuarto campo de un registro, lo que fuera, pero de diferentes registros o de diferentes arreglos. Entonces decimos, para sintetizarlo, que estamos accediendo a un único elemento, pero de múltiples estructuras de datos. Es muy parecido al modo anterior, pero ciertas diferencias hay. Pero como tiene ese punto de contacto, tiene algunos aspectos en los cuales son similares, me pasó muchas veces de tomar este ejercicio, preguntar, bueno, contame cómo anda este modo, cómo anda el otro. Pasó que muchas veces la explicación estaba 10 puntos, pero me contaban cómo funcionaba el modo base y arriba ponían indexado. Me contaban cómo funcionaba el modo indexado y arriba ponían base. O sea, estaban bien pero cruzadas las explicaciones. Así que bueno, me vi obligado a abrir, en algún lugar resumir esta cuestión o darles una ayuda a memoria de ver cuál es cuál. Algo interesante es que como son muy parecidos los dos, si te acordás uno solo, el otro sale por complementación. Si te acordás que en el modo indexado el desplazamiento es el que varía, si te lo acordás, listo. Sabés que en el base, si en el indexado varía el desplazamiento, en el base varía la base. Es como si te acordás uno, te puedes acordar el otro por así decir, por complementación. Y si te acordás que en el modo indexado lo que varía es el índice, inmediatamente sabés que la base está fija. Si te acordás que en el modo base lo que varía es la base,
inmediatamente te acordás que el desplazamiento está fijo. Es como que con que te acordes uno, ya sale todo lo demás, te vas acordando lo demás. Así que bueno, un error frecuente, como dice allí, inclusive en el final, que es donde duele, ¿no? Un error en el parcial, bueno, lo podemos salvar después, pero un error en el final por ahí después te afecta, qué sé yo, el promedio de la carrera, o sea, tiene un impacto mayor. Es confundir estos dos modos de direccionamiento, y la picardía es, una cosa es no saberlo. Ahora, lo sabés y se te mezclaron los nombres, era como es como dice, pero faltaban 5 para el peso. Yo creo que la clave para distinguir el base o el indexado es mirar qué hay dentro de la instrucción, qué hay adentro del campo argumento. Si vos mirás eso, dejan de ser tan parecidos. ¿Por qué? Porque en el modo indexado había una dirección completa. Va a ser un entero positivo y va a necesitar tantos bits como bits de direccionamiento tenga la arquitectura. Y en el modo base, no. Codificás un desplazamiento asignado, lo que va dentro del, ¿no? Y cuando uno dice, en el modo indexado va una dirección completa y el otro que es un registro. Y en el modo base va un desplazamiento asignado. Noten que uno es entero positivo y el otro es asignado. Uno es muchos bits, el otro es pocos bits. Bueno, espero que los haya ayudado en algo esto, o por lo menos que no los haya confundido más. Cuando estén preparando, estudiando para el final o para la promoción, recuerden revisitar esta cuestión y traten de encontrarle el sentido a cuál es cuál, para no meter la pata en esto que es increíblemente un error bastante frecuente. Bueno, y para confundiros todavía más, entre la pregunta que era base o indexado, bueno, además hay un modo que se llama base indexado, es ambas cosas. A final de cuentas es el modo, por ejemplo, que tenemos a disposición en la arquitectura Intel, que lo que hace que por ahí sea la razón por la cual después cuesta distinguir cuál es cuál, porque en Intel tenemos las dos cosas pueden variar. El campo argumento va a tener la dirección base y el desplazamiento, y los dos son variables. Por ende, los dos están guardados en registros. Acá tenemos un ejemplo. Noten cómo tenemos la dirección base en R0, el desplazamiento en R3, y claro, los dos son registros, así que los dos van a poder variar. ¿Cómo se calcula, cómo se obtiene la dirección efectiva? Necesitamos sumar el contenido de esos dos registros. Así que, al igual que en el modo base, al igual que en el modo indexado, necesitamos esta pequeña ALU de direcciones. Digo pequeña ALU de direcciones porque normalmente no es que vamos a estar usando la ALU poderosa de la computadora. Suele haber una segunda ALU de propósito específico. ¿Por qué digo propósito específico? Porque solamente opera sobre direcciones, ¿no? Sobre direcciones y desplazamientos. Acá no vamos a estar calculando el arco tangente, como decía, como ejemplo, una instrucción rara. En este caso solamente vamos a hacer sumas, no vamos a hacer ni multiplicaciones ni nada raro. Entonces puede ser una ALU, ok, ¿es un hardware extra que necesitamos? Sí, desde ya. Por eso se va a tomar la decisión a la hora de armar el set de instrucciones si este modo de direccionamiento va a estar a disposición o no en hardware. Si no está a disposición, y bueno, lo simularemos con los otros modos que sí tengamos en hardware, como decíamos hoy. Típicamente con el modo registro y el modo registro indirecto y más instrucciones se puede simular lo que con un modo base indexado se hace en una sola. Así que tomamos la base, la encontramos dentro del banco de registros, la alimentamos a la ALU. Tomamos el desplazamiento, ¿dónde lo encontramos? Desde ya también dentro del banco de registros, lo alimentamos también a la ALU, le pegamos la sacudida y ahí sale la dirección efectiva, la suma de A000 con 0002 nos da A002, esa es la dirección efectiva, y ahí en ese A002 es que encontramos al operando que estábamos buscando. Si analizamos las características de este modo de direccionamiento, bueno, obviamente es el mismo comentario que hacíamos antes, como tiene un solo acceso a memoria, es eficiente. La base y el desplazamiento necesitan variar, por ende van a estar almacenados en sendos registros del procesador. Y es una estructura, es un modo de direccionamiento que nos da la máxima flexibilidad en el sentido de que podemos recorrer múltiples elementos, pero no de una misma estructura, también de múltiples estructuras. Prácticamente que hacemos lo que tengamos ganas de hacer. Y alguien podría pensar o preguntarse, ¿qué pasa si yo combino base indexado con un nivel de indirección? Es una pregunta un poco casi retórica, porque activarle un nivel de indirección al modo base indexado, obviamente nos va a generar dos accesos a memoria. Y si nos genera dos accesos a memoria, estamos en presencia seguramente de un modo de direccionamiento que no se lo usa hoy en día. Pero bueno, alguien se lo puede estar preguntando y es interesante porque hay dos momentos en los cuales podemos hacer la indirección.
podemos hacer la indirección antes bueno, mejor dicho, la suma, el cómputo de la dirección efectiva, esa pequeña ALU extra que tenemos, se puede activar antes o después del primer acceso a memoria. Entonces, bueno, a ver si lo decimos en palabras. Da lugar a dos modalidades. Una es preindexado indirecto, que lo que hace es el registro base y el registro índice son sumados primero y obtenemos la dirección en memoria de la dirección del operando. ¿Sí? O sea, se suma y después se hace la indirección. Y obviamente la otra alternativa sería el post indexado indirecto, en el cual primero el registro base tiene una dirección de memoria en la cual hay un valor, seguramente la dirección base de la estructura, el cual sumado al índice, noten que ahí ya fuimos a la memoria, entonces activamos la ALU auxiliar luego de haber ido una vez a memoria. ¿Y qué obtenemos allí? La dirección efectiva. Por ende accedemos una segunda vez a la memoria. Entonces noten cómo la ALU se activa antes o después del primer acceso a la memoria. Entonces da lugar al preindexado o al postindexado. ¿Qué características tienen estos modos de direccionamiento? Bueno, la misma crítica que se le hacía al modo absoluto indirecto se aplica a este modo base indexado indirecto. Lo que decía recién, dos accesos a memoria es algo que hoy en día directamente es prohibitivo, no lo podemos hacer. ¿Qué pasa si me resulta muy cómodo esta modalidad? Porque tiene ciertos usos interesantes el base indexado indirecto. Digamos, ¿qué pasa si me resulta interesante y el hardware no me lo da? No lo tengo implementado a nivel de hardware. Bueno, ningún problema, como cualquier cosa que el hardware no te dé, lo haremos por software, lo simularemos usando los modos que sí estén a disposición en la arquitectura. En el caso del preindexado indirecto, es interesante, es útil para acceder a tablas de interrupciones. ¿Qué son las tablas de interrupciones? Bueno, vamos a hablar brevemente de qué son las interrupciones en esta materia, pero las tablas de interrupciones después va a ser una estructura propia del sistema operativo. Posiblemente en operativos la vuelvan a visitar de nuevo el concepto. Y en el caso del postindexado, es realmente cómodo para acceder a los campos de un registro cuando el registro lo estás manejando a través de un puntero. Entonces es como en una sola línea, en un solo modo de direccionamiento, terminás accediendo al campo de un registro. Que bueno, ustedes saben que hoy en día podría ser tranquilamente acceder a un atributo de un objeto que está en memoria. Es muy cómodo, pero bueno, ese doble acceso en una única instrucción, doble acceso a memoria en una única instrucción, lo hace realmente prohibitivo y lo que terminamos haciendo es simularlo con otros modos de direccionamiento. Ok, esto con respecto a los multicomponentes. Nos queda hablar dos palabras del modo de direccionamiento relativo, el PC relativo, por ejemplo. Acá tenemos lo que vamos a hacer para obtener la dirección efectiva de quién estamos hablando, es tomar, bueno, ahora no tengo acá el banco de registros, ya que el banco de registros son los registros de propósito general, y acá vamos a estar usando el PC, que es uno de propósito específico, es el que siempre nos dice cuál es la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Y cuando hacemos un modo PC relativo, lo que vamos a estar haciendo es, bueno, el campo argumento va a tener un desplazamiento fijo. Como es un desplazamiento, tiene que estar codificado en dos complementos, bueno, o suele estar codificado en dos complementos. Fíjense que ese FE, si lo escriben en binario, bueno, o si lo ven, empieza con F, por ende empieza con 1, por ende es un número negativo. De hecho, FF sería -1, FE sería -2. Entonces tenemos el PC que vale, y acá por ahí tengan presente, las direcciones siempre son enteros positivos. Entonces, ¿cómo se obtiene la dirección? Tenemos que sumar el desplazamiento al valor actual del registro PC. Alimentamos el valor del PC a esta ALU auxiliar, alimentamos el desplazamiento que está de manera explícita como contenido del campo argumento y los zamarreamos y que nos genera la dirección en cuestión, que en este caso va a ser la A002. ¿Por qué? Bueno, porque ese desplazamiento, como les decía, está codificado en dos complementos. Así que bueno, también pueden revisar, espero, si FE no era -2, avísenme que lo tengo que corregir. Nos está dando allí la dirección en definitiva en destino. Noten que lo puse con una instrucción rara, una instrucción JZ, es un salto condicional, es saltar si está en 0, si está el flag 0 prendido. Se estarán preguntando si está en 0, ¿quién? Si no hay nadie, ¿quién va a estar en 0? Bueno, es un salto simple, es un salto que depende del resultado de la última instrucción. Si la última instrucción dio 0,
no sé, una suma, una resta, lo que haya sido, bueno, esta instrucción saltaría a esa dirección. Normalmente, ¿por qué lo ponemos el PC relativo en el contexto de un salto condicional? Bueno, porque es el uso que normalmente le da un programador a este modo de direccionamiento. Se lo suele utilizar en las instrucciones de control y no en las instrucciones de procesamiento. Si analizamos sus características, bueno, ahí está el dato buscado, el A000 sería el dato buscado, por así decir. Más allá de que ese 02 que está guardado allí no termina siendo lo que buscamos. Tal vez lo buscado es, en este caso, más el valor, la dirección, que el contenido de esa dirección. Pero bueno, porque se trata, digamos, de una instrucción de bifurcación. Las características de este modo de direccionamiento son las siguientes. Tendríamos a priori un único acceso si me interesaba el 2, o 0 si lo que me interesaba era construir la dirección y después esa dirección la guardábamos en el PC para justamente implementar un salto. El desplazamiento suele ser un entero asignado y por lo general, si es un entero asignado, está codificado en 2 complementos. Y claro, ¿dónde se lo usa normalmente este PC relativo? En alguna arquitectura cuyo set de instrucciones sea ortogonal en relación a los modos de direccionamiento, te pueden aparecer PC relativo en operaciones de procesamiento, en operaciones de cómputo. Lo normal es que este modo de direccionamiento aparezca en el contexto de los saltos condicionales. Pero bueno, de nuevo, si la computadora es ortogonal, podés hacer sumas con valores PC relativo y andás a ver qué resultado te da. Digo, porque el PC va cambiando, ¿no? El PC termina siendo justamente, no es absoluto, es relativo. Ahora a ver para qué le usamos a estos modos de direccionamiento que en lugar de decir un número absoluto, una dirección absoluta de memoria, hablan de referencias relativas. Bueno, justamente, de todos los modos que vimos recién, no son la totalidad, sino por ahí son los más conocidos, hay dos de ellos, base y el PC relativo, nos van a permitir construir código que funcionan en cualquier lugar de la memoria. Si lo ponemos al principio funcionan, si lo ponemos en la mitad de la memoria también funcionan, y si lo ponemos al final de la memoria también funcionan. ¿Por qué? Y porque nunca mencionan explícitamente una dirección de memoria, no hacen uso de referencias absolutas. Es como ese cartel, por ahí lo vieron alguna vez, no sé, en un almacén, en un kiosco, que dice, me causó mucha gracia y encima siempre lo veo con la óptica de la computación, que dice, hoy no se fía, mañana sí. Y vos decís, fenómeno, vengo mañana y le voy a pedir que me fíe los cigarrillos, qué sé yo. Vas al otro día y ¿qué dice el cartel? Hoy no se fía, mañana sí. O sea, nunca vas a entrar en el kiosco y vas a decir, hoy sí se fía, ayer no se fiaba. ¿Por qué? Bueno, porque es una referencia relativa, hoy. Hoy siempre es relativa. Es como, ¿no? como el this en Java. Es una referencia desde ya relativa. Depende de dónde la estás mencionando, va a cambiar a quién refiere. Entonces el código independiente de la posición es un poco así. Hace uso de referencias de direcciones relativas, nunca absolutas. Y este tipo de código que corre en cualquier lugar de la memoria, por su sigla en inglés se llama código PIC, que significa Position Independent Code. Es lo mismo, ¿no? Código independiente de la posición. Este tipo de código, ¿cómo lo obtenemos? Y espero que sea obvio, logramos código independiente de la posición si evitamos en todo momento los direccionamientos absolutos. Cualquier modo de direccionamiento que haga referencia a una dirección absoluta, listo, ese no me va a servir para hacer código PIC. Normalmente era muy interesante este código independiente de la posición cuando la gestión de la memoria era más precaria. Estoy hablando de década del 80 e incluso más atrás. Con el avance de los modelos de gestión de memoria, fue tornando más irrelevante el código PIC. Y se lo usaba solo en determinados lugares muy, muy concretos. Por ejemplo, en el año 2000, por ahí, al comienzo de este siglo, se lo utilizaba mucho dentro de los celulares, porque los celulares tienen una capacidad de cómputo en esa época, 20 años atrás, súper acotada. Claro, ¿qué pasó después? 10 años después se inventa, viene Steve Jobs, arranca con el iPhone, y cada vez hoy en día tenemos computadoras con múltiples núcleos, con modelos súper avanzados de gestión de memoria principal. Entonces la verdad que ya dejaron de ser esos dispositivos que se programaban en lenguaje ensamblador de hace un tiempo atrás. Ha cambiado mucho, ya son prácticamente mini PCs de escritorio lo que llamamos en el bolsillo. Entonces, de nuevo, el código PIC era muy útil cuando las computadoras eran precarias.
Después, las computadoras fueron más poderosas, dejó de ser tan útil. Aparecen los dispositivos embebidos, los dispositivos móviles. Uno dice, bueno, ahí tenemos otro uso para el código PIC. Tiene como un revival. ¿Y después qué pasó? Como empezamos a usar mucho esos dispositivos embebidos, los dispositivos embebidos pasaron a tener gran poder de cómputo. Y otra vez volvió a caer la utilidad del código PIC. Bueno, algo que permite evitar el código PIC son lo que se llaman las librerías de vinculación dinámicas, las DLL, que nos permite que el mismo fragmento de código sea compartido, por ejemplo, por múltiples aplicaciones y medio que no importa dónde está cargado, pues está cada uno cargado en un segmento diferente, entonces termina funcionando igual. Por ahí, para que se entienda más esta cuestión de por qué relaciono el código PIC con los modelos avanzados de gestión de memoria, vamos a tener que esperar a llegar a operativos, tal vez un poquito en ARCHI, pero más sobre todo a operativos, para entender cómo se maneja la memoria principal, cómo la administra el sistema operativo, y obviamente para entender cómo se implementan las librerías de vinculación dinámica, y ahí va a quedar un poquito más claro por qué ya el código PIC deja de ser. Es muy restrictivo, porque solamente PC relativo, y no me acuerdo si era el modo base, eran los únicos que se podían utilizar. Es muy restrictivo, y la verdad que yo puedo hacer un código que no sea independiente de la posición y lo combino con un modelo avanzado de gestión de la memoria y logro el mismo resultado. Entonces, como es mucho el esfuerzo para obtenerlo y no gano tanto, ahora que hasta un celular tiene memoria virtual, en definitiva el interés por este tipo de código ha mermado. Bueno, en su momento era súper deseable para que el código sea ejecutado en dispositivos embebidos que no tenían esos modelos avanzados de gestión, pero como les decía, esto con el paso del tiempo hoy en día hasta tenés computadoras hasta un poco más en el botón de la camisa, entonces múltiples núcleos en el botón de la camisa, no estamos hoy, pero en cualquier momento vamos a estar así. Deja de ser tan atractivo el esfuerzo extra de programar código independiente de la posición. Si hablamos de la taxonomía de los tipos de códigos independientes de la posición, tenemos dos grandes categorías. El PIC estático, que es un código que inicialmente lo podés poner en cualquier lugar de la memoria, pero una vez cargado deja de ser relocable, deja de ser independiente de la posición. Y después tenés el que es full PIC, por así decir. Es el PIC dinámico, lo cargas en cualquier lugar de la memoria y si el sistema operativo lo necesita lo puede correr y va a seguir funcionando. O sea, es relocable en todo momento. Claro, para tener código que sea dinámico, es decir, relocable en todo momento, tenés que ser como el cartel ese del kiosco que era hoy no se fía, mañana sí. O sea, tiene que ser sí o sí todas referencias relativas como hoy y mañana. Nada de el viernes, ¿no? El viernes se transforma en una referencia absoluta y deja de ser entonces, en este caso, PIC dinámico. Ok. Nos queda para cerrar esta cuestión de los modos de direccionamiento, estos dos modos que eran raros a priori en el Motorola, pero van a ver que tienen algún sentido, no es tan loco lo que postulan. Y de hecho acá ya viene la pista, ¿no? Acá tenemos como pista hacer uso de un store, y al store le metemos ese modo autodecrement. Bueno, ¿cómo funcionaba? Y vamos a empezar, en lugar de autoincrement, vamos a empezar primero por el autodecrement. ¿Cuál es la interpretación de este modo de direccionamiento? Bueno, el campo argumento va a tener una referencia a un registro. Pero esa referencia primero es decrementado en una cierta cantidad, ahora vamos a ver en cuánto, y luego es usado como la dirección en memoria del operando. ¿Sí? Es como, bueno, muy específico lo que hace. Sí. Entonces, primero ¿cómo es la mano? Lo vamos a buscar en la R0. Ah, sí, el R0 sobre el cual estoy haciendo. Sí, acá me quedó como al revés, no sé por qué. Quedó al revés allí. Ah, bueno, es más parecido al de arriba, ¿no? El R0 sobre el cual le hago el autodecrement y después allí voy a poner el R1. Ah, estoy de alguna manera como siguiendo. No sé por qué acá dice move, acá le puse store. Anda a saber qué quise hacer. Estamos ahí con el R0. Sobre el R0 estamos haciendo el autodecrement. El otro R1 es simplemente un modo registro. Noten que a nivel de mnemónico obviamente son diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que hace R1 que lo que hace un autodecrement. Perdón, lo que hace modo registro que lo que hace un autodecrement. A nivel de lo que hay dentro de los campos argumento, y no lo distingo. Veo un R0 y veo un R1. Lo que pasa seguramente es que si es
no ortogonal dentro de los bits obviamente esto que está acá en verdecito es el opcode, dentro de los bits del opcode estará diciendo este es autodecrement y este es modo registro. O si fuera una arquitectura que es ortogonal, acá habrá unos bitsitos en donde dice yo soy autodecrement y acá habrá unos bitsitos donde dice yo soy modo registro. Pero bueno, volvamos al autodecrement. Entonces, ¿qué hacía? Toma el valor en cuestión, lo alimenta a una halo auxiliar como solía tener modo base o modo indexado, y le alimenta un cierto valor. ¿Por qué en esta arquitectura cuyos registros tienen 2 bytes le alimenta un 2? Bueno, justamente por eso. Porque en general el autodecrement decrementa el contenido de ese registro en tantas unidades como bytes tenga la palabra del procesador. En este caso tiene 16 bits, 2 bytes, entonces le restamos un 2. Y al A002 le restamos 2. ¿Por qué restamos? Porque es autodecrement, ¿no? Le restamos 2 y eso construye la dirección efectiva. Pero atención, se guarda, no sé si lo vieron, estaba animado, acá había un A002, entonces se guarda el resultado de la dirección efectiva, ahora es A000, y también ese A000 es usado como la dirección efectiva y ahí nos aparece el dato en cuestión. Y uno dice, ¿y por qué terminó guardando el 00, bueno, el 1F y por qué marca también este 10? Bueno, fíjense, estamos guardando a R1. Así que R1 es este que está acá, que es 001F, y como es Little Endian, es tipo Intel, tipo CISC, graba el 1F en la posición A000 y en la A001 la parte más significativa que era 00. O sea, lo que hicimos es, ¿qué cosa? Fíjense lo que hicimos. Tomamos un valor del banco de registros y lo guardamos en la memoria. Pero antes de hacerlo, bajamos el puntero. Había un puntero que apuntaba a una cierta posición, a la A002, y lo achicamos. Bueno, la idea es, de este modo, es simular un push en la pila del programa. En este caso, el R0 sería el registro de pila, el ESP, el que apunta a la pila. Obviamente que, como lo estamos escribiendo nosotros, cuál es el registro sobre el cual le hago el autodecrement, yo podría tener el registro pila en el R0, en el R5, en el R8, donde vos quieras. Pero fenómeno, usando donde uno guste, uno allí está entonces simulando la pila del programa. Vendría a ser para una arquitectura en la cual la pila del programa no venga implementada por hardware, sino que uno lo va manejando, por ejemplo, en este caso, a través del modo direccionamiento. ¿Qué pasa si no tengo el modo autodecrement y tampoco tengo pila del programa y la tengo que simular? Bueno, no pasa nada. En lugar de hacer todo en una sola instrucción, con un solo modo direccionamiento, lo simularemos con una secuencia de instrucciones. Lo que hacemos siempre. Ley de equivalencia entre hardware y software. Y en este caso, tal vez la pregunta que se impone es si estoy haciendo un push o un pop. Y por ahí uno pensaría que al achicar el puntero, estoy sacando un elemento. Entonces daría la sensación que hice un pop. Bueno, no. Y la razón por la cual la respuesta es no, tiene que ver con las estructuras de memoria o las regiones de la memoria ocupada por un programa. Un programa normalmente tiene 4 regiones. 2 de tamaño conocido en tiempo de compilación y 2 de tamaño dinámico, es decir, que va cambiando en tiempo de ejecución. Las 2 regiones de tamaño conocido en tiempo de compilación son la parte donde está el código del programa y la parte donde están los datos del programa. Y cuando digo datos del programa son los datos de tamaño conocido en tiempo de compilación. Por ejemplo, las variables, los arreglos de tamaño fijo. No, si hablamos de C, por ejemplo, no los datos que guardamos luego de hacer un malloc. ¿Por qué? Porque bueno, el malloc reserva espacio en lo que llamamos el montículo, el heap. Esa es el tercer componente, que es el primero de los que son de tamaño variable. Y el cuarto componente, que sería el segundo de tamaño variable, es la famosa pila del programa, que es donde se van poniendo, por ejemplo, los registros de activación. Si tenemos, y esa es la famosa pila del programa, que es la que estaríamos simulando a través de este modo de direccionamiento. Si yo tengo 2 regiones de tamaño fijo, ningún problema. Pongo una a partir de la dirección 0,
pongo la otra donde termina la anterior, y ahora me queda una región de memoria y el heap y el stack, la pila y el montículo, cuyo tamaño cambia en tiempo de ejecución. ¿Y dónde pongo uno y dónde pongo la otra? Pues yo podría decir, bueno, mira, del espacio que tenés lo cortamos a la mitad, y la mitad se lo damos a la pila y la mitad al montículo. Ok, sería una decisión razonable. Tal vez hasta podríamos dejar que el programador elija qué porcentaje le da uno o le da al otro. Pero la verdad hay una solución superadora, que consiste en hacer lo siguiente. ¿Qué tal si al montículo lo hacemos crecer a partir de el último bloque de tamaño conocido en tiempo de compilación? Típicamente viene código, luego datos de tamaño fijo y luego viene datos de tamaño variable, lo que llamamos el montículo. Ok, ¿y la pila dónde la ponemos? Bueno, y acá está la idea maravillosa, que ha funcionado muy bien. La pila la hacemos crecer, en lugar de abajo para arriba, la hacemos crecer de arriba para abajo. El montículo crece de abajo para arriba, pegadito al lugar, a la última locación asignada a estas partes de tamaño conocido del programa. Y la pila la hacemos crecer de arriba para abajo, ¿desde dónde? Desde el final de la memoria. Por ejemplo, en esta arquitectura que tengo acá, que es de 64K, desde la dirección FFFF. Ahí arrancaría la pila, y ¿para dónde crece? Crece para abajo. Luego todo este recorrido gigantesco, ven cómo conectamos el porqué auto-decrement, que sería achicar el puntero, en realidad es agrandar la pila. Porque la pila está pata para arriba y arranca de las direcciones más elevadas de memoria. Ok, entonces, si yo achico el puntero, estoy agrandando la pila. ¿Qué operación es la que agranda la pila? El push. El modo de direccionamiento auto-decrement normalmente lo vamos a utilizar para gestionar con facilidad una estructura pila, puntualmente para hacer la operación de apilado, la operación push. Pasemos al análisis de las características de este modo de direccionamiento con esa salvedad. Desde ya que es relativamente eficiente, tiene un solo acceso a memoria, así que la verdad que es tan bueno como memoria directo, como base indexado, como base, como indexado, dale que va, o como registro indirecto. A decir verdad, si no lo tenés a disposición, equivale, por ejemplo, como en el ejemplo de recién, asumido una arquitectura de 16 bits, es decir, que tienen 16 bits de tamaño de palabra del procesador, equivaldría a ejecutar esta secuencia de instrucciones. Achicame R0 en 1, achicame R0 en 1, y ahora guarda a R1 en la dirección que tenga R0. Es como una secuencia de instrucciones que se condensan en una sola si tenés la posibilidad de usar ese modo de direccionamiento. Y como decíamos recién, permite implementar la operación de apilado con mucha facilidad. En un solo store estás haciendo las dos cosas a la vez. ¿Cómo tendría que hacer yo si este modo de direccionamiento no está a disposición? Por ejemplo, en la arquitectura Intel no está a disposición, en la arquitectura ARM tampoco, mucho menos, ¿no? Si no está en una que es CISC, mucho menos va a estar en una que es RISC. ¿Cómo haríamos en ese caso? Bueno, lo reemplazamos por esa secuencia de instrucciones que tienen ustedes allí. Y está el primo hermano, si tengo operación de push, tengo que tener operación de pop. Y tal vez ya hecha la salvedad de que la pila crece de las direcciones más altas a las más pequeñas. Y si tenemos un modo de direccionamiento que lo que hace es sumar, lo que está haciendo es achicar la pila. Y noten cómo funciona como si fuera un pop, porque lo primero que hace es acceder al contenido de ese puntero. Y después, antes de terminar la ejecución de la instrucción, actualiza, incrementa el puntero. Entonces fíjense, primero tomamos el valor que está contenido en el campo argumento es una referencia a un registro, eso igual que antes. Y lo usamos para acceder a la memoria. Lo primero que hacemos. ¿Qué nos encontramos allí? Bueno, nos encontramos lo que habíamos apilado en el ejemplo anterior. Nos encontramos con el 001F. Ahí está lo que estábamos buscando, aparentemente. Pero la cosa no termina allí. Como ya hicimos pop, hay que actualizar el puntero, hay que hacer que la pila se achique. Como la pila crece de las direcciones más grandes a las más pequeñas, se achica incrementando al puntero. Entonces, antes de terminar, el valor del puntero es alimentado. Fíjense, ahí no lo destaqué. Como ahora el load lo hicimos en R2, ahora R2 tiene el valor que antes estaba en R1, ¿no? Pasamos de R1 a R2 a través de la memoria. No es la manera más eficiente de hacerlo, pero bueno, es el ejemplo este.
Y antes de terminar, lo que vamos a hacer es tomar el valor de ese puntero y hacer ingresar en la pequeña halo un 2. ¿Por qué un 2? La misma razón de antes, porque es el tamaño palabra del procesador, del procesador de este ejemplo, si lo medimos en bytes, y lo masajeamos, y de ahí sale el valor actualizado, entonces me queda en A002. Si pasamos al análisis, bueno, es copy-paste de la transparencia anterior, súper eficiente, o bueno, relativamente eficiente, con un acceso lo resolvemos. Equivale a ejecutar esta secuencia. Noten la diferencia. Se accede primero, se suma después. Antes se decrementaba primero, se accedía después. Y, ok, ¿por qué asumida arquitectura de 16 bits? Bueno, porque fue un 2. Es la cantidad en bytes del tamaño palabra del procesador. Y obviamente este auto-increment es un modo de direccionamiento que lo que nos va a permitir es implementar con mucha facilidad la operación de desapilado de la pila, en este caso, bueno, de una estructura pila o de la pila del programa. Bueno, muy bien. Con esto terminamos la discusión de los modos de direccionamiento y me quedan un par de transparencias para presentar la arquitectura OCUNS, que bueno, ok, su nombre pueden decirlo como gusten, algunos le dicen OCUNS. Mi intención era que fuera OCUNS, ¿no? Organización de Computadoras UNS, que nos va a servir, como se imaginarán, es una arquitectura que inventamos en la uni, por eso el nombre, nos va a servir como banco de prueba sobre el cual vamos a poner en práctica todo lo que vimos recién de modo de direccionamiento y algunas cositas más también. Se trata de una arquitectura tipo RISC. Las instrucciones van a ser de tamaño fijo. ¿Se acuerdan la discusión si tamaño fijo o tamaño variable de la primera parte de este módulo? Pues bien, va a ser de tamaño fijo de 16 bits. La memoria principal de esta máquina, de esta arquitectura, son 256 bytes. Obviamente no carga Windows, tampoco carga Linux, no carga nada, es simplemente una arquitectura de juguete en la cual vamos a simular su funcionamiento. Es una arquitectura tipo RISC, por ende va a tener muchos registros. Fíjense que tenemos 256 bytes de RAM, pero tiene 16 registros, o sea, una gran cantidad de registros de propósito general en relación a la muy poca memoria que tiene. Y hay un registro especial, el registro número 16, el registro F, es un registro que cuando prendes la computadora ya vale 0, y si le pones un 25 adentro, se pierde el 25 y le queda el 0. Es un registro, como dicen los electrónicos, cableado a 0. Ahora, la parte que por ahí les llame la atención, si es que ya no les llaman la atención las características, es que no existe físicamente. Es una arquitectura de papel y lápiz. Es decir, ustedes van a hacer el compilador, el ensamblador, el simulador, también el programador, obviamente. O sea, todos los roles que uno por ahí, muchos de esos roles los descarga sobre la computadora, en un entorno de desarrollo, etcétera, etcétera. Aquí no, van a ser ustedes, lo único que necesitamos para ejecutar un programa en la arquitectura OCUNS es, bueno, el programa, papel y lápiz. Bueno, y alguien que agarre el papel y vaya haciendo garabatos sobre... alguien que agarre el lápiz y vaya haciendo garabatos sobre el papel. Ok, veamos de qué se trata. El set de las 16 instrucciones son estas que ven aquí. Tenemos desde el opcode 0 hasta el opcode F. En realidad, ustedes saben, el opcode de seminario, o sea, va a ser desde el 0000 hasta el 1111. Simplemente lo notamos, ya que vimos cambio de base y qué sé yo, lo notamos en hexa para que sea más fácil de escribirlo. Al costado tenemos la descripción de la operación en cuestión. Está con su mnemónico, con su versión abreviada y después qué significa. Si uno escribe LSH, anda a saber qué significa. Bueno, significa corrimiento a izquierda, RSH, corrimiento a derecha, etcétera, etcétera. Después tenemos el formato del cual vamos a hablar a continuación. Hay tres formatos. Y por último tenemos el pseudocódigo. ¿Qué es lo que esa operación estaría haciendo? Cuando hacemos una suma vamos a tener 3 registros. Y como se imaginarán, lo que va a hacer es al destino, al registro destino le guarda el valor de uno de los registros de origen sumado al otro de los registros de origen. Después tenemos una operación de resta que hace lo mismo pero con la resta, una operación de ilógico, el o exclusivo, bueno, unas ciertas operaciones tenemos allí. Después aparecen, por ejemplo, que vale la pena destacar, ok, tenemos load y store. Load y store, fíjense que lo que hace es busca, load toma algo de la memoria y lo guarda en el registro, y store toma algo de un registro y lo guarda en la memoria. ¿Y a qué lugar de la memoria va? Bueno, ahora vamos a ver por qué acá aparece un offset
y después un offset que se suma al valor de un registro. Ahora cuando veamos los formatos va a quedar claro que son estas cosas de RD, RS, RT. S y T son orígenes, D es destino, offset es un posible también un desplazamiento. Después tenemos, bueno, en el formato 2 aparecen las direcciones. Recuerden, como la máquina tiene 256 locaciones de memoria, una dirección completa son 8 bits. Entonces, LDA, acá aparece la famosa esa instrucción load address propia de las arquitecturas RISC, ya que, bueno, no te permite usar, fíjense que en las operaciones de load y store no tenemos la posibilidad de escribir una dirección. Entonces, previamente hay que cargar la dirección en un registro y después sí, por ejemplo, para hacer un load, hacer uso de acceder a la locación indicada por ese registro. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos dos operaciones que son saltos condicionales, jump 0 o jump greeter, que bueno, hace lo que dice aquí. Si en este caso son en relación al valor de un registro, pues es una arquitectura que no tiene, no está teniendo flags, no es que se fija qué pasó en la última operación, es muy RISC. La hicimos así muy RISC justamente para que sea fácil después de ir haciendo una simulación. Porque la vamos a tener que hacer nosotros y a mano la simulación. Bueno, después tenemos un simulador hecho, un programa que simula esta máquina. Pero bueno, a priori los primeros pasos los vamos a dar acá a mano, por así decir, a papel y lápiz. Entonces le vamos a dar un registro y si ese registro es 0 o es positivo, vamos a saltar y esto es interesante, como son saltos condicionales, no es que saltamos a una cierta dirección, le agregamos un desplazamiento al program counter, ¿sí? O sea, es relativo el salto. Si uno quiere hacer un salto absoluto, bueno, tenemos la operación de call, y call sí, fíjense que al PC no es que le pone PC más algo, al PC directamente le pone un cierto valor. Si a esta altura ya los perdí, porque son un montón de operaciones, las estamos repasando rápidamente, no se preocupen. A medida que después vayan haciendo los ejercicios del práctico, que uno le va agarrando la mano a lo que hacen las distintas instrucciones. Y es muy importante cotejar, consultar al resto del plantel docente si lo que están haciendo está bien, porque por ejemplo esto es un error muy frecuente, se olvidan de que los saltos relativos son justamente relativos, los saltos estos condicionales son relativos, entonces los hacen como si PC no estuviera acá, y obviamente eso está mal. Otro error muy frecuente es lo que tal vez dije varias veces ya, que el program counter apunta siempre y en todo momento a la instrucción siguiente, no apunta a la instrucción actual. Entonces si se olvidan de ese detalle, el desplazamiento les queda corrido en 2. ¿Por qué corrido en 2? Bueno, porque las instrucciones son de 16 bits, ocupan 2 locaciones. Entonces, mientras estás ejecutando una instrucción, el program counter ya está actualizado 2 lugares para adelante. Después otro tipo de error es, meter la pata en el ensamblado y qué sé yo, son cosas más normales y fáciles de detectar y de corregir. Tenemos, por ejemplo, vale la pena destacar, tenemos jump. Jump hace algo interesante, que es, en lugar de ir a una cierta, porque fíjense, en lugar de ser del tipo 2, es del tipo 3. O sea, jump no va a una dirección, va a lo que diga un registro. Entonces lo que diga ese registro es lo que va a valer el program counter después. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera call y jump van de la mano. Vos con call, cuando saltás a una rutina, guardás el program counter antes de romperlo. Entonces cuando esa rutina termina, recuperas lo que habías guardado acá, lo recuperas. ¿Y qué haces? Terminas volviendo. Bueno, por ahí, de nuevo, me estoy adelantando mucho en la segunda transparencia de la cual estamos hablando de la OSEUNS. Esto por ahí es una cuestión un poquito más avanzada. Después tenemos las operaciones de incremento y decremento que hacen lo que dice allí. Y por último una instrucción, la verdad muy importante, la HLT, la instrucción halt, que lo que va a hacer es finalizar la ejecución, frenar la computadora y bueno, terminar la ejecución del programa. Los formatos de instrucción los tenemos descritos aquí. Hacen uso una especie de expansión de opcode para determinar justamente en función de los bits del opcode. No es exactamente, no es que normalmente expansión de opcode lo usamos para sumar más dígitos al opcode. Acá el opcode siempre tiene 4 bits porque son 16 instrucciones y para de contar. Pero usamos, chusmeando el valor de los bits del opcode, los primeros bits del opcode,
te das cuenta de qué tipo, de qué formato de instrucción estamos hablando. Si arranca con un 0, es decir, del 0 al 7, las primeras 8 instrucciones, van a tener 3 operandos, el operando 3 registros, ¿no? D, S y T, o alguno, dependiendo de cuál sea, tienen D, S y un desplazamiento. O sea, son 3 operandos. Las de tipo 2, que son las que arrancan con un 1 y siguen con un 0, por ende son del 8 al 11, son 4. Vamos a tener un registro y una dirección. Noten que el registro, como eran 16 registros, con 4 bits me alcanza para codificarlo, mientras que la dirección, como eran 256 locaciones de memoria, necesito 8 dígitos, 8 bits, 8 dígitos binarios. Y por último, el formato 3 es un formato peculiar, es un formato al cual le sobran cosas, porque son instrucciones que tienen un solo registro como argumento, y le sobran 8 bits. Bueno, nada, sobran. Esto pasa normalmente cuando tenemos, bueno, normalmente no, pero puede pasar cuando tenemos un formato de instrucción de tamaño fijo. Justo eran 4 instrucciones, esas de formato 3, que con un registro se arreglaban y no necesitaba otro campo argumento, y bueno, me quedaron ociosos. Esto quiere decir, cuando estemos codificando una instrucción del formato 3, los primeros 8 bits, bueno, van a tener que tener el valor que corresponda. Los segundos 8 bits, puedo poner 1, 0, 0, 1, lo que se me ocurra, porque van a ser ignorados por la computadora, por así decir. Por la computadora, por la simulación nuestra en papel y lápiz. Lo que decía recién, no usamos la técnica de expansión de opcode para ir a buscar más bits de opcode. Lo estamos usando simplemente para distinguir los formatos entre sí. Veníamos hablando de los modos de direccionamiento. ¿Qué pasa con los modos de direccionamiento? Bueno, una pregunta interesante es, ¿será ortogonal los modos de direccionamiento que están a disposición con respecto a las instrucciones? No, la verdad que ortogonal no es. De hecho, tenemos a disposición un muy reducido número de modos de direccionamiento. En el modo registro directo está muy presente, está en los 3 formatos. El modo registro más desplazamiento, que es una modalidad de acceso a memoria, está solo disponible en los formatos 1 y 2. Y por último, el modo absoluto y PC relativo está disponible específicamente en las instrucciones de transferencia de control, que es el formato 2. Así que bueno, ¿es ortogonal? No, ni de casualidad. Algunos modos están solo disponibles para algunas instrucciones. Y llegamos al punto que se pone interesante la cosa. Hemos orejeado, por así decir, código en lenguaje ensamblador, pero bueno, veíamos, ¿se acuerdan la simulación en el módulo anterior? Recién ahora estamos en condiciones de poder compilar lenguaje ensamblador. Y más aún, el compilador vamos a hacer nosotros. Entonces, si yo tengo este fragmento de código, me lo dieron, es un programa que no hace absolutamente nada, porque fíjense, suma R1 con R2, que andás a ver qué valor tiene, lo guarda en R0, y después resta a R4, le resta R5, que de nuevo, andás a ver qué valor tiene, lo guarda en R3, y luego, sin mostrarlo por pantalla ni nada, termina la ejecución. Pero como nuestro primer programa en lenguaje ensamblador, debería ser más que suficiente. La pregunta es, ¿cómo es el lenguaje máquina asociado a ese lenguaje ensamblador? ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, ir a la cartilla de instrucciones, que es la primera tabla que les mostré. Si la tienen a mano, van a ver que la add, por ejemplo, es el opcode 0. Ok, entonces yo necesito mostrar, si voy a mostrar el código máquina asociado a esas instrucciones, necesito mostrar la cadena de 16 unos y ceros. ¿Por qué 16? Bueno, porque la arquitectura OSEUNS tiene un tamaño de instrucción fijo de 16 bits. Entonces, de esos 16 bits, los primeros 4 van a ser 0000, sin duda. ¿Y los restantes? Bueno, esa instrucción de suma involucra 3 usos o tiene 3 campos argumentos que usan el modo registro. Así que la referencia al registro R0, ¿cómo se codifica en un campo argumento de 4 bits? Bueno, es la dirección del registro dentro del banco de registros. Es el registro 0, o sea, la dirección es 0. Así que la suma viene siendo 4 ceros, la referencia al registro R0 son otros 4 ceros, la referencia al registro R1 a que no saben, 3 ceros y un 1, la referencia al registro 2 a que no saben, 2 ceros, un 1 y un 0. O sea, lo tenemos acá. No es tan difícil, ¿no? Acá está el add R0, R1, R2.
Como es un choclazo andar leyendo código, imagínense que una instrucción ya son 16 bits, hacemos un programa que tenga 10 instrucciones, son 160 bits, nos agarramos un mambo bárbaro. Vamos a utilizar la gran ventaja de codificar 16 bits como solamente usando 4 dígitos hexadecimales. Entonces, fíjense cómo, la verdad, mucho más ameno, un 0012 que toda esta cosa de acá. Y miren la relación, el 0 era la suma y luego R0, R1, R2. La verdad que queda, no digo legible, pero más legible que esto de acá. Vamos con la segunda. La segunda nos va a quedar, bueno, tengo que mirar la cartilla. La operación de resta es el opcode 1. O sea, los primeros 4 bits, esto está fácil. Siempre los primeros 4 bits, esta es la ventaja de, por un lado, tamaño de instrucción fijo, siempre 16 bits. Y en segundo lugar, cantidad de opcode siempre 4. O sea, siempre los primeros 4 bits van a ser el opcode. Así que si es una resta, los primeros 4 bits van a ser 0001. Y luego vienen los números, el 3, el 4 y el 5. 0011, 0, ya me perdí, 0100 y 0101. Si lo hacemos, me queda todo este cachivache acá. Por ahí, de nuevo, difícil de leer, pero recuerden que lo podemos sintetizar utilizando código hexadecimal. Como verán, de ahora en adelante vamos a estar codificando mayormente usando hexa. Esto de hacerlo en binario, código máquina, el lenguaje máquina es solamente por esta primera transparencia. Y nos queda por ahí hasta fácil de leer, ¿no? En lugar de sub o subtract, R3, R4, R5, te queda 1, 3, 4, 5. Y la última, bueno, la última es de ese formato interesante, o desafiante, formato 3. Si miran la cartilla, la instrucción de halt era la número 15, o sea, los primeros 4 bits van a ser 1. Los segundos 4 bits, halt no usa el registro, así que ahí puedes poner cualquier cosa. Los terceros 4 bits son los que están, los últimos 8 bits están con rayitos, o sea, los ignora. Ahí puedes poner 10, 10, lo que se te ocurra. No me acuerdo qué puse, en este ejemplo puse, fíjense, le puse los bits de loco todos en 1 y después puse todos ceros. Pero tranquilamente alguien puede elegir ensamblar a la instrucción halt como FFFF o poner F123 o poner, no sé, FFAA o la combinación que quieran siempre y cuando los primeros 4 estén en 1. El primer dígito hexa sea una F. En ese caso vamos a estar codificando la instrucción de halt. Bueno, verán que no, espero, coincidan conmigo, no es tan difícil esto de ensamblar. Claro, donde se nos va a complicar un poquito más es si tenemos que programar. Pero bueno, algunos de los ejercicios del práctico son esencialmente tomar un código e ensamblar ese código. O sea, no es ponernos a programar. Programar le agregaría un nivel más de dificultad por encima. Bueno, alguna cosa pequeñita de programación vamos a hacer. Por ejemplo, acá, en la transparencia que sigue. El hecho de que se trate de una arquitectura RISC va a quedar más que claro viendo que, por ejemplo, no tenemos el modo inmediato. ¿Sí? Esto fue también un poco deliberado. No tenemos el modo inmediato. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere poner un registro en 0? O, por ejemplo, el registro R0 le querés poner un 0. Bueno, hay que hacerlo a mano, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta, ya que no tenemos. ¿Cómo sería en una arquitectura que sí nos brinde el modo inmediato? Y le pondríamos, no sé, move R0, #0. Pero bueno, primero, no tengo la instrucción move, no la tengo, no está en mi cartilla. Y por otro lado, tampoco tengo el modo inmediato. O sea, de esa manera seguro que no. Me viene a mi auxilio el hecho de que el registro F tenía codificado desde que prendemos la computadora, aunque sea simulada, en algún momento mentalmente la prendemos, ya ese registro vale 0. Los otros registros no sé cuánto valen. Esa por ahí es una buena pregunta, no sé si alguna vez se la hicieron. ¿Qué hay en la memoria cuando prendes la computadora? Es una buena pregunta. Hay que hacérsela a algún amigo electrónico. Hay unas condiciones de carrera que hacen de que cada bit, podemos pensar, va a tomar un valor aleatorio. Puede valer un 1, puede valer un 0. Entonces, por esa razón, nos saltan warnings en un programa cuando usamos una variable sin haberla inicializado. Porque realmente va a valer cualquier cosa. Va a valer lo que quedó en memoria cuando prendiste la compu o cuando arrancó ese programa. En el caso del registro F de la arquitectura OSEUNS, sabemos que va a valer 0. Así que por ahí
tendríamos una forma de ponerlo en cero, ¿no? Sumamos 0 más 0, ya sabemos cuánto va a dar 0, y ese 0 lo guardamos en R0. Noten cómo pusimos a 0 el registro R0 a través de una operación de suma. Si están pensando que es una locura activar todo el hardware para computar la suma en punto fijo, para poner un registro en 0, tienen razón. Pero también tengan presente que, creo que lo dije más de una vez, las arquitecturas RISC se llevan muy bien con la línea de ensamblaje, con el pipeline. Entonces, y les contaba hace un ratito, que la línea de ensamblaje se sincroniza a la velocidad de la operación más lenta. Entonces no sirve de nada que haya una operación para poner en cero el registro R0 si después hay otra que para sumar toma más tiempo. Y realmente no tiene impacto en el desempeño, síganme, no tiene impacto en el desempeño poner a cero un registro usando la operación de suma si es una de las posibles operaciones que tengo a disposición, ya que todas van a estar tardando, por así decir, lo mismo. Están todas sincronizadas para que tarden lo mismo. O sea, realmente da la sensación que hay una ineficacia al hacerlo así, pero si es una arquitectura RISC, bueno, le tenemos que encontrar la vuelta, y si encima hay línea de ensamblaje, como sería dable que sea, vamos a tener que van a estar todas sincronizadas a la velocidad de la operación más lenta. Posiblemente la operación de suma sea de las más lentas de las 16 que teníamos allí. Bueno, por ahí, perdón, la de acceso a memoria. Bueno, habría que ver cuál de esas dos, si el load store o la de suma termina siendo la más lenta. Pero lo interesante de la OCUNS es que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Y la verdad que podemos fabricar un 0 de otra forma, ¿no? ¿Qué tal así? No me importa cuánto vale R1. Pero si yo, no importa, puede valer 1, 5, 32, menos 28. Pero si yo a R1 le resto R1, tengo la certeza de cuánto va a dar 0. Así que ahí tenemos, si quieren hacemos sub R0, RF, también funciona. 0 menos 0 es 0. Pero también sub R0, R1 también va a poner a 0 a R0. Y la verdad que acá tenemos que poner puntitos suspensivos, puede haber 1000 formas de hacerlo. Se me ocurrió otra, viendo la cartilla de instrucciones, si hacemos XOR de un número cualquiera consigo mismo, ponele que R2 tiene el número 00, 01, 10, cualquier cosa. Pero si hace 0 con 0 da 0. Y 1 con 1 también da 0. Así que, ¿qué va a pasar si hacemos XOR R2 con R2? Nos termina dando un 0 también. Revisen, después debe haber alguna forma más de hacerlo. Pero bueno, ahí sí finalmente les puse los puntitos suspensivos porque esto es así, hay muchas maneras de poner a 0. Y no se restrinjan a hacerlo por ahí con una sola instrucción. Si quieren lo podemos hacer con más de una instrucción. Lo que pasa es que ahí sí ya daría la sensación, si tenés un programa de 10 instrucciones para poner a 0 un registro, caramba, esa arquitectura muy eficiente no parece. Ok. Vamos a estar usando esta arquitectura como banco de prueba de los restantes conceptos de bajo nivel que alcancemos a ver en las clases que siguen, en los módulos que vienen. Lo vamos a ver, por ejemplo, para proceso de ensamblado de un programa, lo estamos ya empezando a hacer. Vamos a ver también la vinculación y la carga en memoria de esos programas. Vamos a hablar de la relocación dinámica de código. Vamos a usar ejemplos de programas compilados en código máquina de la OCUNS para hacer relocación. Vamos a ver qué rol tiene el sistema operativo, porque bueno, increíblemente le vamos a simular un teclado y una pantalla a esta arquitectura OCUNS. Entonces ahí empezamos como a romper el hielo de ver qué es esa misteriosa capa 3, ese nivel del sistema operativo, cómo atrapa cuando se accede a una cierta alocación de memoria y cómo se activa para procesar el teclado o procesar la pantalla. Vamos a ver algo de llamada a procedimientos, porque dentro de los programas OCUNS podemos tener subrutinas y cómo llamarlas, y una vez que tenemos rutinas o subrutinas surge la cuestión del pasaje de parámetros, que es un tema bastante demandante en el lenguaje ensamblador y central, fundamental, porque todos los lenguajes de programación tienen alguna forma de procedimiento, función y desde ya también alguna forma de pasaje de parámetros. Así que la OCUNS va a ser nuestro banco de prueba para todas estas cuestiones, pero y desde ya, una vez que veamos el rol del sistema operativo, también vamos a estar viendo cómo se maneja a bajo nivel la entrada-salida. Porque en lenguaje C por ahí hacemos un printf, pero acá no hay printf, acá tampoco hay lenguaje de programación C. Vamos a estar viendo realmente cómo sería un printf estando a muy bajo nivel, trabajando prácticamente al nivel del lenguaje máquina. Pero bueno, estas son todas cuestiones que vamos a estar haciendo en los siguientes módulos.
por el momento dejamos acá.